En The Walking Dead como Itachi Uchiha. Capítulo 31. No más espera 40. Punto de vista de MC. Me senté en el suelo, con un mapa extendido frente a mí, trazando bases militares cercanas, emplazamientos de paneles solares y zonas de construcción. Amy estaba a mi lado, concentrada, señalando las zonas que aún podíamos explorar. Entonces noté que Rick se acercaba. Se detuvo a unos metros de distancia. Oye, ¿tienes un minuto? Amy captó la expresión de Rick y se levantó enseguida, sacándose la suciedad de los vaqueros. Me miró con una leve sonrisa. Te veré más tarde. Asentí levemente y la observé mientras regresaba a la casa rodante. Rick se sentó frente a mí, con la mirada puesta en el mapa antes de posarse en la mía. Veo que has estado ocupado. Doblé el mapa y lo dejé a un lado. Solo busco más suministros y vehículos más adecuados. Y maneras de reforzar la prisión. Rick asintió. Hablé con Herschel. Si acepta que nos quedemos, quiero quedarme al menos hasta que Lori dé a luz. Asentí en respuesta. Si este lugar se mantiene seguro, estoy de acuerdo. Pero seguiré trabajando en la prisión. Él dio una sonrisa cansada. Gracias, te lo agradezco. Tras una breve pausa, continuó. ¿Qué planes tienes? Nada importante todavía. ¿Cómo reforzar el perímetro? Quizás más adelante podamos rodearlo con contenedores de carga o chatarra. Cavar zanjas, instalar paneles solares y filtros de agua. Para que sea autosuficiente. Rick quedó un poco aturdido por la escala de los planes antes de recomponerse rápidamente. Como dije, si necesitas ayuda, no dudes en pedirla. Ya has hecho más que suficiente por nosotros. Asentí mientras Rick se levantaba. Lo detuve con un último comentario. Por cierto, felicidades. Hizo una pausa y luego esbozó una sonrisa, entre feliz y triste. Gracias. Antes de que pudiera decir más, Herschel se acercó a nosotros desde un costado. Rick. Hay algo en lo que me vendría bien tu ayuda. Rick parecía sorprendido y feliz, pensando que Herschel podría haber cambiado de opinión. Por supuesto. Rick me hizo un rápido gesto con la cabeza antes de seguir a Herschel. Después de que se fueron, empaqué el mapa y me levanté, dirigiéndome nuevamente al campamento. Pensé que teníamos más tiempo antes de que llegara la horda. Tendré que apurarme. Primero, necesitamos encontrar vehículos que puedan transportar a los animales de granja. Camiones, remolques, cualquier vehículo con suficiente espacio. Y ahora está Randall. Y también está Randall. Tiene un grupo grande. Deberían tener muchos suministros que podríamos necesitar. El único problema es que están armados y tienen más de 30 hombres. Y el único que podría ayudarme a eliminarlos es Daryl nuevamente. Cuando me acerqué al campamento, ya podía escuchar al grupo discutiendo nuevamente. La voz de Daryl fue la primera en ser escuchada. Yo digo que simplemente les disparemos y terminemos con esto. Andrea y Amy asienten sin dudarlo. Aunque Jackie no estaba tan segura. ¿Estamos seguros de que es buena idea? Rick dijo que iba a hablar con Herschel, quizás se le ocurra algo. Jim intervino desde donde estaba apoyado contra la casa rodante. Quizás deberíamos esperar. Pensarlo bien antes de hacer nada. Jenner ni siquiera levantó la vista de su cuaderno. Sería mejor tener muestras vivas. Cuando termine, puedes terminarlas. Tedog lo miró desconcertado. No creo que eso sea lo que quiso decir, hombre. Jenner se encogió de hombros. Bueno, creo que dejar algunos intactos sería lo mejor. Hay limitaciones en lo que puedo hacer y averiguar con los completamente muertos. Carol los interrumpió a ambos. Eso no importa ahora mismo. Lo que importa es nuestra seguridad. ¿Y mantener a un pequeño rebaño encerrado en un establo que apenas se sostiene? Eso no me parece seguro. Pasé junto a ellos en silencio y me senté junto a Amy. Ella se giró hacia mí inmediatamente. ¿De qué hablaron tú y Rick? La miré de reojo. Nada importante. Solo quería un consejo. Ella asintió una vez, abandonando el tema y pasando a otra cosa inmediatamente. Hablando de consejos, ¿qué crees que deberíamos hacer con el granero? El grupo se quedó en silencio y todos se giraron hacia mí. Simplemente respondí con calma. Mátenlos a todos y demuestren que realmente están muertos y que no hay cura ni esperanza para ellos. Silencio. Todos me miraron fijamente. Nadie dijo una palabra, excepto Jenner. Eso podría funcionar, murmuró, golpeando su bolígrafo. Podría ser el empujón que necesitan para finalmente ver la verdad. O podría destrozarlos por completo. Amy frunció el ceño. Eso parece un poco cruel. Pero, si no pueden superarlo, terminarán muertos de todos modos. Daryl resopló. Necesitan despertar a la realidad. El mundo se ha ido a la mierda. Si alguien más hubiera encontrado este lugar, probablemente ya no estaría con nosotros. Nadie discutió. La mayoría se quedó allí, en silencio, recordando cómo era antes de la granja. Lo que realmente significaba sobrevivir en la carretera.
Mientras todos pensaban, sentí que alguien me observaba desde atrás. Al girarme, vi a Shane a unos metros de distancia, observándome, con una bolsa de lona llena de armas en la mano. Shane sostuvo mi mirada, se quedó mirándome fijamente por un segundo más y luego finalmente se movió hacia nosotros. Daryl notó que Shane se acercaba con las armas y preguntó de inmediato. ¿Qué es todo esto? Shane siguió caminando, volviéndose hacia Daryl y hacia mí. ¿Estás conmigo? Dijo, entregándome una Glock. Asentí y lo tomé sin dudarlo. Luego se volvió hacia Daryl. ¿Qué pasa contigo? Daryl también tomó un arma. Sí, dijo. Shane dejó caer la bolsa en el centro, sacó otra pistola y se la entregó a Andrea. Luego miró a los demás. Es hora de madurar. Podíamos seguir las reglas cuando creíamos que este lugar era seguro. Ahora sabemos que no lo es. La mayoría del grupo comenzó a tomar las armas. Amy también tomó una pistola sencilla y se volvió hacia mí con una leve sonrisa. Bueno, voy a practicar con armas reales antes de lo planeado. Le devolví la sonrisa. Por cada tiro que fallas, sumamos más vueltas alrededor de la granja. La sonrisa de Amy desapareció y rápidamente me recordó algo más importante. No olvides nuestra apuesta. Todavía me debes todo lo que quiera, terminó con una sonrisa. Todos comenzamos a caminar hacia la casa Greene y el granero. Shane vio a Carol caminando con nosotros y levantó una ceja. Si vienes, deberías tener un arma, dijo, sacando una pistola de repuesto de su cintura. Carol no respondió de inmediato. Simplemente sacó una pequeña pistola que tenía escondida. No te preocupes. Tengo uno. La mayoría del grupo parecía un poco aturdido. Carol, entre todas las personas, llevaba un arma contra las reglas. Al ver el arma, miré inmediatamente hacia Daryl, reconociéndola como el arma de Thomas, la que tomó durante nuestro viaje a la prisión. En respuesta, Daryl simplemente se encogió de hombros y siguió caminando hacia adelante. Muchas gracias a todos por el apoyo. Perdón por las demoras y el capítulo más corto. Actualmente estoy enfermo y no tengo energía para sentarme frente a la PC durante horas escribiendo como de costumbre. Lo único bueno es que si empiezo a sentirme mejor mañana o en los próximos días, podría publicar capítulos más largos, ya que no tengo que ir a trabajar. Sin embargo, no prometo nada. Disculpen la demora y el capítulo tan corto. Comenta si encuentras algún error. Espero que aún así lo hayan disfrutado. Cuéntenme qué les pareció la historia y las interacciones entre los personajes. Me encanta leer sus reacciones. Gracias de nuevo por leer. 32. Capítulo 32. Ilusiones destrozadas. Punto de vista en tercera persona. El grupo avanzó en formación cerrada hacia la casa Greene, armas en mano. La tierra crujía bajo las botas. Las armas brillaban a la luz del amanecer. La tensión crecía a cada paso. Maggie salió de la casa, alarmada por el repentino movimiento. Beth y Patricia la siguieron de cerca. Los ojos de Maggie se dirigieron inmediatamente a los rifles y pistolas en las manos de todos. ¿Qué demonios pasa? Dijo bruscamente, alzando la voz. Sabes que no se supone que lleves armas por casa. Si papá ve esto, no se va a poner contento. Glenn dio un paso adelante, a punto de decir algo, pero Shane lo interrumpió rápidamente. Estamos haciendo lo necesario para proteger a todos. Los ojos de Maggie se clavaron en Glenn, escrutando su rostro, intentando averiguar si realmente estaba de acuerdo con esto. No dijo ni una palabra, solo asintió levemente, a regañadientes. Eso era todo lo que necesitaba. No hablarás en serio, espetó Maggie, volviendo su ira contra Shane. Si haces esto, papá te echará de la granja. Lo sabes, ¿verdad? Detrás de ella, Lori dio un paso adelante, marchando hacia Shane, con los ojos encendidos. ¿Qué crees que estás haciendo? Preguntó, observando al grupo. Su voz se quebró, entre furia e incredulidad. No tienes derecho a decidir esto. Shane sostuvo su mirada, imperturbable. Estoy haciendo lo que hay que hacer por la seguridad de todos. No te corresponde tomar esa decisión. Espetó Lori. Es decisión de Rick. No tuya. Shane la miró fijamente por un momento más, con la mandíbula apretada, luego se giró ligeramente. Bien, murmuró. Entonces preguntémosle a alguien a quien Rick realmente escuche. Miró hacia Itachi. Itachi la miró a los ojos y le dedicó una leve sonrisa burlona, inclinando ligeramente la cabeza, como si su indignación fuera el mejor entretenimiento. Se trata de la seguridad de todos, dijo, intentando disimular su diversión, y eso solo enfureció aún más a Lori. Es más seguro si se van. Lori apretó los puños a los costados, furiosa mientras sus ojos lo perforaban con la mirada. Abrió la boca, a punto de estallar. Oh, mierda, murmuró T-Dog desde un lado. Todos se giraron hacia donde él miraba y vieron a Rick, Ersen y Otis salir del bosque, arrastrando a 3 caminantes con trampas. Jimmy caminaba delante de ellos, guiándolos. Shane fue el primero en moverse y echó a correr. Los demás lo siguieron, armas en mano.
No disminuyó la velocidad a medida que se acercaba. ¿Qué carajo estás haciendo?, gritó Shane. Ersel miró al grupo armado, y sus ojos se posaron directamente en Rick. ¿Por qué tu gente tiene armas? La mirada de Rick golpeó a Shane como un puñetazo. Atrás. Espetó. Pero Shane no se detenía. Su voz se hacía más aguda. ¿Estás bromeando? ¿Ves lo que tienen agarrado? Ersel respondió con la misma fuerza. Ya veo a quién me estoy aferrando. Jenner finalmente perdió la compostura. Míralos. Gritó dando un paso adelante. Mira sus caras podridas, sus extremidades. ¿Cómo puedes pensar que están vivos? Todos están mortalmente heridos. Dijiste que eras veterinario, de entre todos los presentes, deberías saber que nadie sobrevive a heridas como esas. Algunos del grupo se giraron hacia Jenner, atónitos por su arrebato. Era la primera vez que alzaba la voz desde que se unió a ellos. Shane no lo dudó. Levantó la pistola y apuntó directamente al caminante que Ersel sostenía. Otis dio un paso adelante, intentando intervenir. Oye, ahora explosión. 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 3 disparos en el pecho. El caminante apenas se movió. Para. Gritó Rick. Shane lo ignoró y siguió mirando a Ersel. 3 balazos en el pecho. ¿Podría alguien vivo aguantar eso? Rick gritó de nuevo. Shane, basta. Shane se giró levemente y levantó la pistola hacia la cabeza del caminante. Sí, tienes razón, hombre, dijo. Ya basta. Estallido. El andador se cayó. Ersel se quedó congelado, mirando fijamente el cadáver. Shane se volvió hacia Rick y lo miró fijamente. Basta. Rick, esto ya no es como antes. Ahora, si quieren vivir, si quieren sobrevivir, tienen que luchar por ello. Se dio la vuelta y marchó hacia las puertas del granero. Agarró un pico cercano y lo clavó en las cadenas que mantenían cerrada la puerta. Rick dio un paso adelante, todavía sosteniendo el andador. No, Shane. No hagas esto, hermano. Espera. Shane ni siquiera miró atrás y siguió aprovechando las oportunidades. La cadena resonaba con cada golpe. La mirada de Rick se dirigió a Itachi y Daryl, buscando ayuda, que alguien interviniera. Pero ambos permanecieron inmóviles, observando a Shane con expresión de aprobación. Se giró desesperadamente hacia Ersel, que había caído de rodillas. Toma la caja, dijo Rick con un tono de urgencia. Ersel, toma la caja. Ersel no se movió. Escúchame, por favor, intentó Rick de nuevo. Cógetelo ya, Ersel. Pero Ersel se había ido, simplemente estaba sentado allí, aturdido y con una expresión vacía. Sonido metálico. La cadena se rompió. Shane dio un paso atrás rápidamente cuando las puertas del granero se abrieron con un crujido. El grupo avanzó rápidamente, levantando sus armas. Daryl miró a su lado, donde estaba Itachi, cerca de Ami, con una mano descansando casualmente sobre la Glock metida en su cinturón. ¿Vas a ir al estilo occidental con una Glock?, murmuró Daryl, con la mirada fija en la puerta. Itachi no lo miró. No. Si me uno, puede que no quede nada para ti. Daryl se burló, sonriendo. ¿Quieres apostar, princesa? Itachi finalmente lo miró, con una pequeña sonrisa tirando de la comisura de su boca. Esta vez no. Es una buena oportunidad para que Ami practique de verdad. Eso hizo que Daryl se detuviera. Su sonrisa burlona se transformó en un ligero ceño fruncido. Entonces, ¿para qué carajo es esa sonrisa? Ami, parada junto a Itachi, se puso rígida inmediatamente, captando la atención de Daryl. Daryl la miró a ella y luego a Itachi, luego murmuró en voz baja. Tengo un mal presentimiento sobre esto. La conversación se interrumpió cuando las puertas del granero finalmente cedieron y se abrieron. El primer caminante apareció tambaleándose. Luego otro. Y otro más. El grupo abrió fuego inmediatamente. Los disparos resonaron por toda la granja mientras los cuerpos caían uno tras otro. Beth lloraba, con los hombros temblorosos, aferrándose a Jimmy. Maggie se arrodilló junto a Ersel, abrazándolo con fuerza, y las lágrimas le corrían por el rostro. Patricia estaba parada cerca, congelada, con las manos temblorosas, la boca ligeramente abierta y los ojos fijos en la carnicería que se desarrollaba frente a ella. Cuando el número de caminantes comenzó a disminuir, Shane de repente se giró y disparó 2 tiros a las cabezas de los caminantes que Rick y Otis aún sujetaban. Rick luego retrocedió rápidamente para verificar a Lori y Carl, asegurándose de que todavía estaban a salvo detrás del grupo. Satisfecho, sacó su pitón y avanzó hacia la fila, levantando su arma y uniéndose a los demás mientras Otis corría al lado de Patricia. Cuando el último caminante cayó al suelo, Beth inmediatamente comenzó a caminar hacia el cadáver de su madre, sollozando. Rick intentó detenerla, pero ella lo ignoró y siguió avanzando. Itachi se separó de Ami y la siguió de cerca. Encontró a su madre tirada en el suelo con otro caminante muerto desplomado sobre ella.
Beth se arrodilló con lágrimas en los ojos mientras intentaba apartarlo de su madre. El caminante abrió los ojos de golpe y, con un gruñido, se abalanzó sobre ella. Beth gritó, tambaleándose hacia atrás, pero Itachi la agarró por el cuello y la apartó de un tirón. Sin dudarlo, cortó los brazos del caminante con su kunai, desactivándolo al instante. Luego, dio un paso adelante y presionó su pecho con el pie, inmovilizándolo. Todos corrieron hacia allí. Amy levantó su arma de inmediato, apuntando a la cabeza del caminante, lista para rematarlo, solo para ser detenida por la voz de Jenner que interrumpió el caos. Esperar. Jenner corrió, ligeramente sin aliento por el corto sprint. Manténganlo vivo. No es normal. Shane lo fulminó con la mirada. ¿Qué carajo quieres decir con mantenerlo vivo? Jenner intentó explicarlo, hablando rápido antes de que Shane actuara impulsivamente. No es normal. Se quedó ahí tirado, esperando a que alguien se acercara. Necesito entender qué está pasando. Shane parecía dispuesto a discutir, pero el sonido húmedo de la carne desgarrándose lo interrumpió. Se giró hacia el ruido y vio a Itachi agachado, cortando con calma la mandíbula y los dientes del caminante. Beth empezó a sentir náuseas al verlo. Itachi no la miró, solo miró a Shane y Rick. Listo. Ya es inofensivo. Deja que lo estudie y luego podrás matarlo. Jenner asintió rápidamente. Sí. Solo dame un día, eso es todo lo que necesito. Shane finalmente asintió con renuencia mientras Rick dudaba, antes de finalmente dar un asentimiento lento e inseguro. Itachi interrumpió su pequeño intercambio sin levantar la vista. Coge unas cadenas o una cuerda. No pienso aguantarlo todo el día. Jenner asintió nuevamente y salió corriendo a buscar algo para sujetar al andador. Itachi y Jenner arrastraron al caminante atado de vuelta al granero. Sin decir palabra, Itachi le rompió todos los huesos de las extremidades y le extrajo lo poco que le quedaba de los dientes, asegurándose de que no pudiera dañar a nadie, ni siquiera por accidente. Una vez aseguradas las cadenas y Jenner satisfecho, se alejaron y se reunieron con los demás mientras el grupo comenzaba a caminar de vuelta a la casa. Muchas gracias a todos por el apoyo. Oficialmente superamos las 900. Espero que lo hayan disfrutado. Cuéntenme qué les pareció la historia y las interacciones entre los personajes en los comentarios. Me encanta leer sus reacciones. Gracias de nuevo por leer. 33. Capítulo 33. Este es el nuevo mundo. Punto de vista en tercera persona. El grupo regresó a la casa rehén en silencio. Jimmy fue el primero en subir las escaleras, abriendo la puerta a los demás. Maggie rodeaba los hombros de Beth con el brazo, ayudándola a subir lentamente. Patricia la seguía, pálida y temblorosa, con Otis pisándola los talones, cabizbajo y con la mirada fija en las tablas del porche. Ersel fue el último en llegar a las escaleras. Hizo una pausa. Luego se giró para mirar a Rick. Quiero que tu gente se vaya de mi tierra. Y lo digo en serio, fuera de mi tierra. Luego se giró y entró, cerrando la puerta tras de sí con firmeza. Nadie se movió por un momento. Entonces la gente intercambió miradas nerviosas, alejándose lentamente, regresando a las tiendas. Solo Rick, Shane e Itachi se quedaron. Rick se quedó mirando la puerta un segundo más, con la mandíbula tensa. Luego se giró hacia Shane y le habló con ira apenas contenida. ¿Qué estás pensando? Shane no respondió de inmediato. Nos puso a todos en peligro, dijo finalmente. Un hombre tenía un granero lleno de caminantes. Rick meneó la cabeza, aturdido. ¿Así que simplemente inicias una insurrección? ¿Repartes armas? ¿Masacras a su familia? Shane lo miró fijamente. Su familia está muerta, Rick. Rick respondió bruscamente con los ojos muy abiertos. Bueno, él no lo cree. Cree que los asesinaste a sangre fría. Shane respondió inmediatamente, prácticamente gritando ahora. No me importa lo que él piense. Itachi intervino con calma. No puedes culpar a Shane de todo esto. La mayoría del grupo estuvo de acuerdo. Rick se giró hacia él y alzó la voz. Y ahora quieren que nos vayamos. Itachi levantó una ceja. ¿Y traer más caminantes a un granero derrumbado fue tu solución? Rick dudó. Yo me encargaba, dijo. Yo me encargaba, y tú simplemente, Itachi lo interrumpió. Le abrimos los ojos a la verdad. ¿Fue esa la reacción de un hombre que realmente creía que acabábamos de asesinar a su familia? Shane hizo un gesto hacia la casa, harto. Rick, estás tan delirante como ese tipo. Él empezó a alejarse. ¿Lo estás manejando, eh? Itachi colocó una mano sobre el hombro de Rick, dejándolo en el suelo. Tranquila. No todo está perdido, y dudo que realmente quiera que nos vayamos. Rick exhaló, largo y lento. Había mejores maneras de manejar esto. Podrías haber esperado y dejar que Ersel y yo resolviéramos algo. Itachi asintió una vez. Tal vez. Pero esas cosas llevan tiempo. Y aquí nadie quiere dormir otra noche junto a un granero lleno de caminantes, ni ver cómo traes más.
Se apartó y regresó hacia las tiendas. Hicimos lo que teníamos que hacer para garantizar nuestra seguridad, y dudo que ayudar a Ersel con su delirio hubiera servido de algo. Todos estaban reunidos alrededor del campamento, comiendo en silencio. Tedok fue el primero en romper el silencio. Bueno, eso podría haber ido peor. Glenn levantó la vista de donde estaba sentado, sin siquiera molestarse en ocultar la frustración en su rostro. ¿Cómo? ¿Quieren que nos vayamos ya? La voz de Haki llegó a continuación, un poco vacilante. Entiendo por qué tuvimos que hacerlo, pero aún así, de alguna manera, me parece mal. Daryl dejó escapar un suspiro por la nariz, molesto. Dejen de quejarse como niñas, deberíamos haberlo hecho antes. ¿Y ahora qué? ¿Lloran un poco y de repente todos sienten pena por los caminantes? No me vengas con esas tonterías. Andrea miró a todos a su alrededor con voz monótona. Odio estar de acuerdo con él, pero tiene razón. Acabamos de matar caminantes. Y podríamos haberles salvado la vida al hacerlo. Amy finalmente habló desde al lado de Itachi y Andrea. Bueno, ya no importa. Lo hecho está. Y no creo que lo que hicimos estuviera mal. Daryl la señaló sin perder el ritmo. ¿Ves? Ella lo entiende. Dale se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. Deberíamos al menos enterrar a sus familiares y vecinos. Es lo mínimo que podemos hacer por todo lo que hemos causado. Jin se levantó, se limpió las manos en los pantalones y comenzó a caminar hacia las herramientas. Voy a buscar las palas. Inmediatamente después Glenn se puso de pie. Te ayudaré. Dale miró a su alrededor. ¿Qué hacemos con los demás? Daryl no lo dudó. Lo mismo que la última vez. Los quemamos. Tedok asintió rápidamente. Traeré el camión. Podemos usarlo para mover los cuerpos. A unos metros de distancia, Jenner miró a Itachi, que estaba sentado cerca de Amy, hablándole en voz baja. Deberíamos ir al granero. Itachi lo miró a los ojos y asintió levemente. Luego se volvió hacia Amy. Te veré más tarde. Amy sonrió, pasándose el cabello detrás de la oreja. Claro. Solo, cuídate. Itachi simplemente asintió y, sin decir otra palabra, Itachi y Jenner se levantaron y se separaron del grupo, dirigiéndose hacia el granero. Punto de vista de MC dentro del granero. Jenner y yo nos sentamos frente a él, sin decir gran cosa. Él tenía su cuaderno abierto, el bolígrafo golpeando el papel mientras tomaba notas. Él me miró. Entonces, ¿viste claramente lo que pasó? ¿Cómo llegó al suelo? Negué con la cabeza. No. Lo único que vi fue que estaba encima de otro andador. Casi como si estuviera esperando a que alguien se acercara. Jenner asintió, se levantó y se acercó al andador. Observó sus brazos, piernas y rostro. Luego señaló sus extremidades con el bolígrafo. Hace mucho que este cambió. Quizás incluso desde el principio. Mira qué podrido está, la piel casi se le cae. Ya hace más de un mes. Se agachó y examinó los ojos. Pero ¿por qué actuó así? No lo sé. No parece una variante, ninguna de las que mencionamos. Y no entiendo cómo pudo llegar hasta aquí. Él suspiró. ¿Habías visto algo así antes? ¿Ni remotamente parecido? Pensé en el programa y solo uno realmente se destacó. En la prisión había un caminante. Estaba ahí tirado, inmóvil. No se movió hasta que nos acercamos y estuvimos a su alcance. Jenner permaneció agachado, todavía observándolo. Por lo que sabemos y no necesitan dormir. No necesitan descansar. Puede que haya sido así desde que cambió. Sin ruido, sin movimiento, sin estimulación, simplemente inactivo. Pero y se puso de pie y retrocedió. Salió del granero. Caminó con los demás, cayó con ellos. Y luego, se hizo el muerto. Se cruzó de brazos y la frustración se insinuó en su voz. Sinceramente, se me están acabando las ideas. Podría ser una variante diferente. Podría ser y algo que no estamos considerando. Hay demasiadas cosas que aún desconocemos sobre ellos. Lo miré. ¿Alguna idea? Jenner esbozó una sonrisa cansada y asintió una vez. Solo una pareja. Pasaron un par de horas mientras Jenner y yo probábamos teorías, revisábamos viejos patrones y tratábamos de darle sentido a lo que teníamos. Ahora simplemente estaba allí sentado, encadenado e inofensivo, sin mandíbula y con brazos y piernas inútiles. Jenner finalmente se reclinó y suspiró, sacando su cuaderno. Creo que es suficiente por hoy. No creo que saquemos mucho más provecho de esto. Asentí brevemente y comencé a ordenar las notas que habíamos garabateado. Jenner golpeó su bolígrafo una vez y luego comenzó a hablar mientras pasaba las páginas. Hasta ahora, lo hemos reducido a 2 teorías. La mayoría de los caminantes que mostraron un comportamiento similar de hacerse el muerto, se encontraron en lugares más oscuros. Túneles. Edificios. Quizás algunos necesiten luz solar para funcionar. Como una batería.
Podría haber sido empujado o pisoteado, y eso, de alguna manera, lo obligó a apagarse. Hizo una pausa y su voz ahora era más seria. Segunda teoría y es una mutación. Algo nuevo que no implica intervención humana. Dejó escapar un largo suspiro y meneó la cabeza. Entonces, o funcionan con una energía que no entendemos, o algo en ellos está cambiando. Podríamos probarlo, encerrándolos en un lugar oscuro durante un par de meses. Ver cómo reaccionan. Lo miré y le hablé tranquilamente. Entonces, ¿y no descubrimos nada? Jenner sonrió levemente y asintió lentamente. Sí. Ahora mismo reacciona como cualquier caminante. Quizás un poco más pasivo, pero nada fuera del alcance de lo que hemos visto. Miré hacia atrás, al cadáver inmovilizado, una última vez antes de salir del granero y cerrar las puertas. Aviso rápido. Mañana ajustaré un pequeño detalle en el capítulo 32. El caminante que reaccionó no fue la madre de Beth, sino el que estaba encima de ella. No hay cambios importantes. Las reacciones y el desarrollo de la historia se mantendrán prácticamente iguales, así que no hace falta releer a menos que quieras. Solo una pequeña aclaración. Y gracias a Dragon Sith por la idea. Espero que lo hayan disfrutado. Cuéntenme qué les pareció la historia y las interacciones de los personajes en los comentarios. Siempre me encanta leer sus reacciones. Gracias de nuevo por leer. 34. Capítulo 34. Coronado. Punto de vista de MC. Después de dejar el granero, Jenner y yo regresamos al campamento. Estaba todo tranquilo cuando llegamos. No había nadie a la vista, excepto Amy, que ya venía a recibirnos. ¿Ya terminaste?, preguntó ella. Asentí brevemente. Sí. Terminamos. Lamentablemente, no pudimos averiguar mucho. Jenner asintió a mi lado. Revisaré las notas más tarde. Quizás detecte algo que se nos haya escapado. Amy le sonrió suavemente. Buena suerte. Gracias, dijo con una sonrisa cansada, luego se dio la vuelta y caminó hacia la casa rodante. Una vez que estuvo lo suficientemente lejos, Amy me miró. Su voz era más baja y temblorosa. ¿Es cierto? ¿Que un caminante simplemente y se hizo el muerto? Sus ojos buscaron los míos, buscando algo a lo que aferrarme. No quería mentir, pero tampoco iba a alimentar su miedo. No sabemos si fue intencional o algún tipo de accidente. Ella asintió lentamente. El pensamiento claramente la asustó. Intenté cambiar el estado de ánimo. ¿Pasó algo mientras estuvimos fuera? Sí, en realidad, mucho. Suspiré. Déjame adivinar, tiene algo que ver con Lori. Amy rió suavemente. Bingo. La miré y sonreí. ¿Hay algún premio? Ella inclinó la cabeza y se llevó un dedo a los labios como si estuviera pensando. No. Intenta una pregunta más difícil la próxima vez. Nos dirigimos a un tronco cercano y nos sentamos. Finalmente pregunté. Entonces, ¿qué pasó? Amy se inclinó un poco hacia adelante y bajó la voz. Beth se desmayó. Todos creen que fue por el shock. Ella buscó en mi rostro alguna sorpresa y, al no ver nada, finalmente preguntó. ¿Lo sabías? Negué con la cabeza. No. Pero es débil, no me sorprende. Amy inmediatamente me empujó el pie con el suyo. Oye. Eso no está bien. ¿Sabes? No todos son como ustedes cuatro. Ella tiene 16 años. Creía que su madre solo estaba enferma. Que todo volvería a la normalidad, y todo se puso patas arriba para ella. Ella dejó escapar un suspiro. Y ahora, cuando más necesita a su padre, él se ha ido, y Rick y Glenn fueron a buscarlo. Parpadeé. ¿Dijiste que Lori era parte de eso? Amy asintió como si acabara de recordar algo. Sí. Ella y Rick discutieron, ¿algo sobre Carl y tú? Mis cejas se fruncieron. Ni siquiera hablé con Carl. Por lo que sé, está preocupada. Dice que Carl se está enfriando. Te dijo que quiere ser como tú. Le contó cómo salvaste a Betty, bueno, cómo le cortaste la mandíbula a ese caminante, y quiere aprender a hacerlo y unirse la próxima vez que matemos caminantes. Amy parecía incómoda mientras continuaba. Ahora Lori no quiere a Carl cerca de ti. Acabo de soltar un suspiro. Claro que sí. Amy continuó. Y ahora está en conflicto con Rick y Shane. Ya que ambos te defendieron. Eso realmente me sorprendió. ¿Shane? Ella asintió. Sí. Estuvo de acuerdo con ella en que Rick se fuera, pero no creía que fueras una mala influencia. Antes de que pudiera responder, oímos unos pasos a nuestras espaldas. Nos dimos la vuelta y vimos a Lori caminando hacia nosotros. Amy murmuró en voz baja. Hablando del diablo. Lori se acercó sin siquiera mirarme. Se dirigió directamente hacia Amy. Necesitamos tu ayuda en casa, dijo secamente. Preparando la cena y lavando la ropa. Amy suspiró y asintió, poniéndose de pie. Me saludó con la mano antes de irse. Estaba a punto de levantarme también, cuando de repente Lori apareció frente a mí. Su tono cambió.
Quiero que te mantengas alejado de mi hijo. Incliné la cabeza ligeramente y levanté una ceja. ¿Rick siente lo mismo? Ella se puso rígida y elevó un poco la voz. Soy su madre. Y te digo que no quiero que estés cerca de él. No quiero que lo influyas más. Simplemente asentí lentamente, más para terminar la conversación que cualquier otra cosa. Seguro. Pasé junto a ella, pero no pude evitar agregar una última cosa mientras me alejaba. Ah, y felicita a Shane por ser padre. No miré hacia atrás, pero pude sentirlo, ese silencio repentino, el sonido de ella deteniéndose. Miré hacia atrás y la vi mirándome fijamente, congelada, con los ojos muy abiertos, como si le hubieran dado un ladrillo. Sonreí un poco satisfecha y continué caminando. No tenía nada mejor que hacer, así que me recosté bajo la sombra del árbol, afilando lentamente uno de mis curry. El ritmo constante del metal contra la piedra me ayudó a pasar el rato. Pero yo podía sentir ojos sobre mí. Cuando miré hacia la línea de árboles, vi a Sofía allí de pie, medio escondida, mirándome fijamente. La miré a los ojos y ella se quedó paralizada como un ciervo deslumbrado por los faros de un coche. ¿Necesitas algo?, pregunté, en voz baja y lo más suave que pude. Dudó un momento, luego se acercó lentamente, con las manos a la espalda. Por un instante, pensé que la escena del caminante la había asustado. Quizás ahora me tenía miedo. Luego sacó algo que tenía detrás y lo sostuvo en alto. Una corona de flores. Hice esto para ti, dijo. Cal dijo que no lo usarías, pero, pensé que tal vez sí. Sus ojos bajaron un poco. Si no te gusta, no hay problema. Puedes tirarlo. Me quedé callado un segundo, luego me levanté lentamente y caminé hacia ella. Me agaché para que mi cabeza estuviera a su altura. Se iluminó al instante, con una sonrisa radiante en su rostro. Con una risita, extendió la mano y me colocó la corona de flores en la cabeza. Me levanté de nuevo y le di unas palmaditas suaves en la cabeza. Gracias, dije suavemente. Caminamos de vuelta a la sombra y nos sentamos juntos bajo el árbol. Ella hablaba mientras yo seguía afilando mi equipo, casi siempre escuchando. Historias sobre la escuela, su gato, el mundo antes de todo esto. Su voz llenaba el espacio como la cálida luz del sol de verano en una noche fría. Pasó una hora antes de que finalmente nos pusiéramos de pie, estirándonos y sacudiéndonos la suciedad. Comenzamos a caminar hacia la casa, uno al lado del otro. Entonces oímos a alguien gritando en la distancia. Te voy a despellejar vivo, joder. Ambos nos giramos a la vez. Daryl venía furioso hacia nosotros, con su cuchillo de caza ya en la mano y los ojos fijos en mí como un perro salvaje con un objetivo. Muchas gracias a todos por el apoyo. Oficialmente superamos las 300. Espero que lo hayan disfrutado. Cuéntenme qué les pareció la historia y las interacciones de los personajes en los comentarios. Siempre me encanta leer sus reacciones. Gracias de nuevo por leer. 35. Capítulo 35. Totalizado. Punto de vista en tercera persona. Itachi no necesitó mucho tiempo para darse cuenta. En el momento en que vio a Daryl caminando hacia ellos con su cuchillo de caza ya desenvainado, supo exactamente de qué se trataba. Solo un poco de brillo. Daryl cerró la distancia y le apuntó con la espada. Le pegaste brillantina a mi maldita bicicleta. Sí, dijo con franqueza. Pensé que te quedaba bien, viendo lo mucho que parecen gustarte las princesas. Daryl prácticamente gruñó. Sofía miró entre los dos, sin estar segura de lo que estaba pasando. ¿Está todo bien?, preguntó en voz baja. Daryl la miró y luego volvió a mirar a Itachi. Sus hombros se relajaron un poco mientras se calmaba. Itachi se giró hacia ella y sonrió levemente. Sí. Adelante. Nos vemos más tarde. Sofía dudó, mirándolos a ambos una última vez antes de asentir y alejarse lentamente. Ambos la vieron irse, sin hablar hasta que estuvo lo suficientemente lejos como para no poder oírla. Entonces, sin decir palabra, Daryl de repente lanzó un puñetazo directo a la cara de Itachi. Itachi se echó hacia atrás inmediatamente, esquivando el puño con facilidad. Su mano se levantó casualmente para sostener la corona de flores en su lugar sobre su cabeza. Daryl arrojó el cuchillo hacia un lado, dejándolo clavarse en la tierra. No necesito una espada para golpear tu pequeño y engreído trasero. Itachi sonrió con suficiencia antes de quitarse la corona de flores de la cabeza y agacharse junto a una roca cercana, donde la depositó con cuidado. Luego se dio la vuelta. ¿Empezamos? Daryl no respondió. Cargó de inmediato, lanzando de nuevo un puñetazo con toda su fuerza hacia la cara de Itachi. Itachi se hizo a un lado y giró alrededor del puño, clavando su codo directamente en el estómago de Daryl. Daryl jadeó, doblándose ligeramente, pero aún no había terminado. Con un gruñido, se abalanzó y agarró la camisa de Itachi con ambas manos, intentando forzar un forcejeo. Pero Itachi reaccionó al instante, agarró ambas muñecas de Daryl, saltó y le clavó ambos pies en el estómago con una potente patada doble.
Utilizó el propio peso de Daryl para lanzarse hacia atrás, dar una voltereta en el aire y aterrizar suavemente de pie. La fuerza envió a Daryl volando hacia atrás. Cayó al suelo con fuerza, patinando unos cuantos metros antes de detenerse de espaldas, tosiendo y jadeando. Se quedó allí un segundo, gimiendo y mirando al cielo. Daryl gimió desde el suelo, todavía recuperando el aliento. Maldita sea, chico, me pintaron la bici y ahora me han dado unas cuantas patadas en el culo, Itachi lo miró, un poco incómodo. Sí, lo siento. Quizás me excedí un poco. Daryl dejó escapar una risa seca. No. Eso sí que fue una locura. Vine buscando pelea y perdí con justicia. Itachi dio una pequeña sonrisa y se acercó, extendiendo su mano. Daryl lo tomó e Itachi lo ayudó a ponerse de pie. No me habían pateado el trasero así desde Megle, murmuró Daryl, sacudiéndose el polvo. Itachi se encogió de hombros. Siempre podría ayudar con eso. Daryl resopló. Vete a la mierda. Y me estás ayudando con la bici. Itachi suspiró. Bien. Daryl sonrió mientras se daba la vuelta para marcharse. Y no olvides tu corona, princesa. Itachi miró hacia atrás a la corona de flores que yacía sobre la roca. Lo recogió lentamente. Oh, no te preocupes. Estoy seguro de que tú también recibirás uno. Daryl se burló. Sí, claro. Caminaron hacia la casa uno al lado del otro. Daryl se frotó las costillas, haciendo una pequeña mueca. ¿Por qué demonios te retuerces tanto? Refunfuñó. Como una bailarina dando vueltas por la maldita pista. Itachi lo miró ligeramente confundido. ¿Qué quieres decir? Daryl se encogió de hombros relajadamente. Cada vez que peleas, siempre hay algo especial en ello. Agáchate, gira, patea, mierda. Parece una maldita actuación. Itachi hizo una pausa por un momento y luego asintió levemente. Así es como me entrenaron. Mi estilo se basa en el impulso, los giros, los pivotes y la redirección. Desarrolla fuerza sin desperdiciar energía. La sonrisa de Itachi apenas existía. En cierto modo, el estilo Uchiha se centra en la eficiencia. Dejas que el oponente se mueva primero, rediriges su fuerza y, si es posible, terminas la pelea de un solo golpe. Se trata de control y fluidez. Piénsalo como un baile donde coreografiamos el final. Daryl simplemente lo miró por un par de segundos más, como si estuviera tratando de entender algo. Entonces se burló. Maldita sea. Incluso explicas la lucha con tanta elegancia. Itachi se encogió de hombros, completamente imperturbable. Llegaron a la casa y vieron a Sofía sentada en la barandilla del porche, con las piernas balanceándose en el borde mientras esperaba. Cuando se acercaron, ella se puso de pie con una sonrisa brillante. Ya estás aquí. ¿Por qué tardaste tanto? La cena está a punto de empezar. Itachi la miró y le dio una suave sonrisa. Lo siento. Vámonos, no quiero que tu mamá se preocupe. Ella asintió con una sonrisa, saltó de la barandilla y corrió hacia la puerta, abriéndola. Los tres entraron juntos y se dirigieron al comedor. La mayoría del grupo ya estaba allí. Solo faltaban Lori, Rick, Glenn, Ersel, Betty y Shane. Itachi siguió a Sofía, silencioso como siempre pero esta vez, con una colorida corona de flores descansando suavemente sobre su cabeza. La conversación no se detuvo. Se interrumpió de golpe. Los tenedores se detuvieron en el aire. Los platos flotaban sobre la mesa. Las cabezas se giraron, una a una, hacia el hombre, habitualmente silencioso, que ahora estaba de pie en la puerta con margaritas. Ami parpadeó, con los ojos muy abiertos. Oh Dios mío, ¿llevas una corona de flores? Itachi no dijo nada. Simplemente se sentó junto a Ami. Tedo casi se atragantó con el sorbo de agua que acababa de tomar. Oye, ¿qué demonios? ¿Desde cuándo te dedicaste a la moda de primavera? Haki se quedó mirando por un momento, con los labios separados, y luego sonrió. Está bien, oficialmente lo he visto todo. Jin dejó escapar una risa silenciosa. Creo que te tranquiliza. Kao se quedó mirando con los ojos muy abiertos y la boca abierta, mientras que incluso Dale levantó las cejas con sorpresa. Ami intentó mantener la compostura pero esbozó una sonrisa. ¿En serio, por qué? Antes de que pudiera responder, Sofía interrumpió desde el lado de Carol, orgullosamente. Lo logré. La sala se detuvo nuevamente. La sonrisa de Ami se suavizó al instante. La de Haki también. Incluso Telok se recostó, apretando los labios como si acabara de acordarse de callarse. Itachi finalmente habló. Ella me lo dio. Así que lo usé. Eso fue todo. Ami lo miró, luego miró a Sofía y volvió a sonreír, esta vez sin burla. Bueno, dijo con dulzura, en realidad es bastante dulce. Definitivamente, nuevo, sin embargo. Telok se inclinó hacia Jim y susurró. El hombre tiene esa energía de una vez luché contra un oso, mientras usa margaritas. Jim se rió levemente.
Tal vez esto sea todo lo que necesitábamos esta noche, solo para aligerar un poco el ambiente. El grupo pasó las siguientes horas simplemente charlando y comiendo en armonía mientras Carl parecía ligeramente preocupado y seguía inquieto. Carol preguntó preocupada. ¿Estás bien? Carl asintió. Solo estoy preocupado por mamá y papá. Aún no han regresado. Carol sonrió con una sonrisa tranquilizadora. Estarán bien. No te preocupes, ¿de acuerdo? Carl asintió, simplemente la miró sin decir nada. La conversación se interrumpió cuando oyeron un coche que entraba en la entrada. Todos se pusieron de pie y salieron inmediatamente al exterior. Al salir, vieron a Shane y Lori saliendo del auto. Lori parecía desorientada y tenía moretones por todo el cuerpo. Carl inmediatamente corrió hacia ella. Mamá. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Lori respondió apresuradamente. Tuve un accidente. Estoy bien, estoy bien. Carl todavía no parecía convencido. Lori intentó tranquilizarlo nuevamente antes de preguntar inmediatamente. ¿De verdad que sí? ¿Dónde está Rick? Ella miró a su alrededor y vio las miradas en los rostros de todos. ¿No han vuelto? ¿Dónde están? Shane se frotó la parte posterior de la cabeza, incómodo, luego finalmente habló. Mira, tenía que traerte de vuelta aquí. Lori se enojó y lo miró, gritando. Eres un idiota. Shane dio un paso adelante, tratando de calmarla. Lori agarró la camisa de Shane y comenzó a sacudirlo y a gritar. Él es mi marido. Shane intentó calmarla. Lori, iré tras él. Lo encontraré. Lori no le hizo caso y siguió gritándole y sacudiéndolo. Shane alzó la voz para llamar su atención. Oye. Mira, primero lo primero, tengo que cuidarte. Tengo que asegurarme de que el bebé esté bien, ¿de acuerdo? Lori lo miró fijamente, todavía temblando. Dale se acercó a ella y le hizo un gesto con suavidad para que se acercara. Vamos. Asegurémonos de que estás bien. Lori le dio a Shane una última mirada antes de darse la vuelta y seguir a Dale, Andrea, Amy y Jenner, quienes habían tomado un botiquín de primeros auxilios del auto y la siguieron. Después de que Lori se fue, el grupo comenzó a separarse por la noche con miradas preocupadas. Daryl se acercó un poco más a Shane, quien todavía estaba apoyado contra el auto, conmocionado. ¿Se topó con una horda o algo así? Shane lo miró y luego volvió a mirar la casa. ¿Qué? Ay, no. Mira, hombre, me tengo que ir. Shane dijo y inmediatamente caminó hacia la casa. Daryl miró confundido a Itachi, quien simplemente estaba observando el drama. ¿Entonces me estás diciendo que destrozó un auto en una carretera vacía? Itachi se encogió de hombros. Eso parece. Daryl se burló. Mujer. Muchas gracias a todos por el apoyo. Oficialmente superamos las 900. Espero que lo hayan disfrutado. Cuéntenme qué les pareció la historia y las interacciones entre los personajes en los comentarios. Me encanta leer sus reacciones. Gracias de nuevo por leer. 36. Capítulo 36. El pasajero inesperado. Punto de vista en tercera persona. El grupo se levantó temprano, con la tensión flotando en el aire. Rick y Glenn aún no habían regresado, con Ercel. Daryl, Shane, Itachi y T-Dog ya estaban junto a uno de los camiones, preparándose para ir a buscarlos. Shane cerró el portón trasero de golpe con un ruido sordo. Al llegar al pueblo, nos dividimos en dos grupos, dijo, comprobando la munición de su pistola antes de enfundarla. Para cubrir más terreno. Daryl asintió. Me parece bien. T-Dog dejó escapar un suspiro, frotándose la nuca. Hombre, ya deberían haber vuelto. ¿Qué tan difícil es encontrar a un viejo? Daryl se burló, sin siquiera levantar la vista. Porque no es un viejo cualquiera. Es un borracho testarudo. Intenta recuperarlo sin dar la lata. Shane resopló por lo bajo y luego caminó alrededor del costado del camión, abriendo la puerta del lado del conductor. Ya basta de hablar. Vamos. Pero antes de que alguien pudiera llegar a sus puertas, el sonido distante de un motor resonó por los campos. Todos se giraron. Apareció a la vista un camión rojo que avanzaba por el largo camino de tierra, dirigiéndose directamente hacia la casa. Itachi, Daryl, Shane y T-Dog intercambiaron miradas rápidas y luego comenzaron a caminar de regreso a la casa. La puerta del porche se abrió con un crujido. Una a una, más y más personas salieron, atraídas por el sonido. Cuando el auto se detuvo, Rick salió y Carl inmediatamente corrió a abrazarlo. Papá. Rick le devolvió el abrazo, caminando hacia Lori atrayéndola hacia el abrazo también. Ercel y Glenn también salieron del vehículo. Maggie caminó hacia Ercel, sonriendo. ¿Estás bien? Ercel comenzó a abrir los brazos para abrazarlo, pero Maggie simplemente pasó junto a él y abrazó inmediatamente a Glenn, que estaba justo detrás de él. Mientras se desarrollaba la reunión, Amy se acercó a Itachi. ¿Por qué crees que tardaron tanto? Itachi desvió su mirada hacia el asiento trasero del coche. Tiene algo que ver con él.
Amy miró hacia el asiento trasero y vio a un hombre con los ojos vendados sentado allí. ¿Qué demonios? Y Tedok también se dio cuenta, levantó la voz y señaló el auto. ¿Quién carajo es ese? Glenn respondió con indiferencia. Ese es Randall. Todos estaban reunidos en la mesa del comedor, discutiendo sobre la recién llegada. Rick estaba de pie, dirigiéndose a todo el grupo. No podíamos dejarlo ahí. Se habría desangrado y tras una breve pausa, añadió. Si viviera tanto tiempo. Andrea miró a Rick y preguntó, ¿qué hacemos con él? En ese momento, Herschel y Jenner entraron al comedor. Herschel habló primero, limpiándose la sangre de las manos. Le reparé el músculo de la pantorrilla lo mejor que pude. Jenner añadió. Pero probablemente tendrá daño en los nervios y no podrá ponerse de pie durante al menos una semana. Rick los miró y luego volvió a mirar al grupo. Cuando está, le damos una cantimplora, lo llevamos a la carretera principal y lo despedimos. Amy habló. Dijiste que estaba con otras personas. ¿Y si las trae aquí? Shane y Daryl asintieron en señal de acuerdo. Dale miró a Amy, sorprendido. Amy, ¿qué estás insinuando? Y Amy, sin saber cómo responder, tartamudeó un poco. No estoy insinuando nada, solo que dejarlo ir así podría volverse en nuestra contra. Rick añadió, mirándola. Estuvo con los ojos vendados todo el camino hasta aquí. No es una amenaza. Shane miró fijamente a Rick. ¿No son una amenaza? ¿Cuántos eran? Mataste a 3 de sus hombres, tomaste a 1 como rehén, pero simplemente no van a venir a buscarte. Rick respondió inmediatamente, levantando ligeramente la voz. Lo dieron por muerto. Nadie lo ve. Shane se quedó estupefacto. ¿Sabes qué? Voy a comprarle flores y dulces. Shane agregó, alejándose. Miren esto, amigos, estamos nuevamente en la tierra de la fantasía. Herschel levantó la voz cuando Shane pasó junto a él. ¿Sabes? Ni siquiera hemos lidiado con lo que hiciste en mi granero. Déjame que quede claro de una vez por todas. Esta es mi granja. Ahora quería que te fueras. Rick me convenció, pero eso no significa que tenga que gustarme. Así que haznos un favor a ambos y mantén la boca cerrada. Shane simplemente lo ignoró y siguió caminando. Rick miró hacia el grupo principal, lejos de Shane. Mira. No vamos a hacer nada al respecto hoy. Simplemente tranquilicémonos. Amy y Tachi caminaban juntos de regreso al campamento. El silencio entre ellos se apoderó de ellos por un instante antes de que ella finalmente hablara. ¿Por qué no dijiste nada? Quería ver cómo se desarrollaban las cosas, respondió Itachi con calma. Y estoy seguro de que Daryl tuvo la misma idea que yo. Amy frunció el ceño. ¿Qué idea? Para obtener información de él. No solo liberarlo y esperar que todo salga bien. Ella disminuyó un poco la velocidad y preguntó con voz insegura. ¿Te refieres a algo como un interrogatorio? Itachi asintió una vez, sin decir nada. Caminaron en silencio unos pasos antes de que Amy volviera a hablar, esta vez con más vacilación. ¿Y estás de acuerdo con eso? Itachi la miró. Estoy de acuerdo con hacer lo que sea necesario para mantener a todos a salvo. Amy agarró la mano de Itachi, deteniéndolo. No hablo solo de él, ¿sabes? Hablo de ti, sus ojos lo examinaron. No tienes por qué seguir poniéndote en estas situaciones. El campamento, el CDC, la prisión, sigues arriesgando tu vida por nosotros como si fuera tu responsabilidad. Algún día, eso te va a pasar factura. Itachi la miró a los ojos y vio la preocupación. Si así fuera, me ocuparé de ello. Amy lo miró por un largo momento antes de hablar en voz baja. Si alguna vez te resulta demasiado, solo dímelo. Estaré aquí para ti, pase lo que pase. Itachi no respondió de inmediato. Sus ojos se quedaron fijos en los de ella, y por un instante ninguno de los dos se movió. Él dio un paso más cerca, apretando ligeramente la mano alrededor de la de ella, antes de inclinarse y darle un beso lento y suave en la frente. Gracias, dijo en voz baja. Y deberías intentar descansar un poco. Amy se quedó paralizada, con la tenue calidez de su tacto aún ardiendo en su piel. Sentía una opresión en el pecho y un rubor le recorría las mejillas. Las palabras flotaban en su lengua, pero se negaban a formarse. Solo pudo asentir levemente. Caminaron de regreso al campamento uno al lado del otro, sin soltarse ninguno de los dos. Después de que Amy y Itachi regresaron, se separaron. Amy se dirigió a ayudar a Andrea con algo, mientras Itachi regresó a su tienda. ¿Podría hablar contigo un segundo? Itachi se giró y vio que Rick se acercaba. Seguro. Rick se detuvo a unos metros de distancia y bajó la voz. Shane y yo vamos a sacar a Randall mañana para dejarlo ir. Me gustaría que vinieras con nosotros. Itachi lo estudió por un momento, entrecerrando ligeramente los ojos. ¿De qué se trata realmente? Rick dudó, mirando por encima del hombro para asegurarse de que no hubiera nadie cerca. Soy Shane, admitió, ahora más tranquilo. Creo que podría intentar algo con Randall.
Itachi simplemente lo miró directamente a los ojos. Entonces deberías hablar con él. Ahora. Antes de que te encuentres en una situación en la que las palabras no solucionen nada. Las cejas de Rick se juntaron. ¿Crees que es tan malo? ¿Lo has visto?, dijo Itachi con serenidad. Cada vez que te mira, cada vez que mencionan el nombre de Lori. La tensión no desaparece sola. Ignorarla no la hará desaparecer, solo crecerá hasta que se rompa. Rick exhaló lentamente. Hemos pasado por muchas cosas juntos. Antes de todo esto, era mi compañero. Mi hermano. Sigo pensando que si le doy tiempo. Ya ha pasado demasiado tiempo, interrumpió Itachi. No estás lidiando con el hombre que conocías antes de que el mundo se derrumbara. Estás lidiando con el hombre en el que se está convirtiendo gracias a ello. Los ojos de Rick se desviaron por un segundo y su boca se tensó. He estado intentando mantener la paz. Ya hemos perdido bastante. No quiero que lleguemos a... Lo harás si sigues esperando, dijo Itachi. Tienes que hablar con él. Siente que lo perdió todo el día que regresaste. Cuanto más tiempo se quede ahí, más rápido perderás al hombre que una vez conociste. Itachi hizo una pausa por un momento antes de continuar. Creo que ya lo sabes, pero tienes que hablar con él sobre el niño, sobre seguir adelante. Si no lo haces, podría ser la gota que colme el vaso. Rick permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo, perdido en sus pensamientos. Itachi se giró para alejarse. Iré contigo mañana. Necesito que Randall siga vivo por ahora. Pero si quieres tener alguna posibilidad de arreglar las cosas con Shane, tienes que hablar con él sobre todo esto, antes de que sea demasiado tarde. Empezó a alejarse y en un tono más tranquilo, casi para sí mismo, añadió. O tal vez, ya lo sea. Si escuchas este canal que no sea Novelas News significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. 38. Capítulo 37. El chico que sabía demasiado. Punto de vista en tercera persona. El coche avanzaba por la carretera desierta. Rick mantenía la mirada al frente, con ambas manos firmes en el volante. A su lado, Shane se apoyaba en la ventanilla del copiloto, con la mandíbula apretada y la mirada fija en un caminante solitario que caminaba por el campo de hierba. En el asiento trasero, Itachi permanecía sentado quieto con los ojos cerrados y la cabeza apoyada ligeramente contra el reposacabezas. La mirada de Rick se dirigió a Shane y luego volvió a la carretera. Respiró hondo, lenta y pesadamente. Shane, dijo en voz baja. Cuando volvamos, deberíamos hablar. De hermano a hermano. Shane se volvió ligeramente sorprendido. Si se trata de Randall, no hace falta, dijo con voz cortante. Lo entiendo, hombre. De verdad. El chico estaba desmayado cuando lo trajeron de vuelta. Rick lo interrumpió antes de que pudiera continuar. No se trata de Randall, su voz sonó más firme. Se trata de todo lo que ha estado pasando. Y lo digo en serio. Quiero sentarme y hablarlo. Se detuvo, el coche siguió avanzando en silencio por un instante. Luego volvió a mirar a Shane. Como solíamos hacerlo. Shane lo miró fijamente. Tras un largo instante, asintió levemente. Está bien, dijo, con la voz más baja que antes. Rick volvió a mirar la carretera y apretó un poco más el volante. En la parte de atrás, los ojos de Itachi se abrieron lentamente. No dijo nada, pero observó el reflejo de los dos hombres en el espejo retrovisor antes de volver a cerrarlos. El coche aminoró la marcha hasta detenerse frente al Departamento de Obras Públicas del Condado de Merle. Una alta valla metálica se extendía a lo largo de la entrada. Detrás, un amplio aparcamiento permanecía en silencio, con un viejo autobús aparcado a un lado. Rick apagó el motor y salió primero, recorriendo el aparcamiento con la mirada. Shane lo siguió, con una mano en la pistolera y la mirada perdida en el autobús aparcado torcido a un lado. Itachi salió último, siguiéndolo en silencio. Esto servirá, murmuró Shane, mientras examinaba el área. Rick asintió brevemente. Dejaremos al chico aquí. Quizás podamos conseguir algunas provisiones mientras estamos. Desde el otro lado del autobús, apareció un caminante arrastrando los pies. Rick asintió hacia él. ¡Ay! Shane ya tenía la pistola en alto, apuntando a través de la valla. Rick le puso una mano firmemente en el hombro. Espera. Deberíamos aprender algo de él. Sus ojos se dirigieron hacia Itachi, que estaba parado unos metros atrás, observando con todo el interés de un hombre obligado a sentarse a ver una repetición. Rick sacó su cuchillo. El caminante se estrelló contra la cerca, chasqueando los dientes y arañando el alambre con los dedos. De un golpe seco, la hoja le atravesó el cráneo. El cuerpo se desplomó por la cerca y se deslizó hasta el suelo. Rick se limpió el cuchillo en los vaqueros y miró a Shane. El arma es rápida. Fácil. Pero atrae a más gente. Hay otras maneras de hacerlo. Otro par de pasos se arrastraron por el asfalto. Rick señaló. Una más. Tu turno. Shane tensó la mandíbula.
Dudó un momento y guardó la pistola en la funda. Con el cuchillo en la mano, esperó a que el caminante se apoyara contra la valla. Con un movimiento rápido, se acercó y le clavó la hoja en la frente a través de la malla metálica. El cuerpo se desplomó contra la verja y se deslizó al suelo. Rick asintió levemente y abrió la cerca. Los tres se deslizaron, observando el terreno baldío hasta que estuvo despejado. Cuando regresaron al coche, Itachi abrió el maletero sin decir palabra. Randall yacía allí, acurrucado, con las muñecas atadas a la espalda y una bolsa negra sobre la cabeza. Shane lo agarró por debajo de un brazo mientras Itachi lo tomaba por el otro, levantándolo por las axilas. Randall tropezó mientras lo arrastraban por el asfalto hasta el centro del estacionamiento. Shane se arrancó la bolsa de la cabeza y la cinta de la boca. Randall parpadeó ante la luz del día, con el rostro contorsionado por la confusión. ¿Qué demonios es esto? Su voz se quebró. Nadie respondió. Se dieron la vuelta y comenzaron a caminar de regreso sin decir palabra. La respiración de Randall se entrecortó, el pánico se apoderó de él. Vamos, no sean tontos. Les debo una. Puedo ayudarles a proteger lo que tienen. Las botas seguían crujiendo sobre la grava. No hubo respuesta. ¿Me salvaste solo para dejarme aquí? Eso es una sentencia de muerte. Su voz se agudizó, la desesperación le aferraba la garganta. Un hombre no puede solo. Por eso estaba con esos tipos. No tenía elección. Rick se detuvo. Sacó el cuchillo del cinturón, lo giró una vez y lo dejó caer al suelo entre ellos. Randall se estremeció, sus ojos se dirigieron a la espada y luego a Rick. No seas tonta. Suplicó con la voz temblorosa. No soy como ellos. Solo soy un tipo cualquiera. Solía ver fútbol y hacer el tonto por internet. Vivía con mi madre. Su pecho subía y bajaba. La perdí, igual que tú pierdes gente. Su voz se quebró con más fuerza. Fui a la escuela con Maggie, por Dios. Eso hizo que Rick y Shane se congelaran. Randall lo vio la grieta, y siguió arañándola. Fui a la iglesia. Me senté en la banca en el equipo universitario de béisbol. El rostro de Rick se tensó y su voz sonó cortante. ¿Fuiste a la escuela con Maggie? Shane se enfureció al volver hacia Randall. ¿Vas a la escuela con Maggie? Contesta la maldita pregunta. Randall negó con la cabeza frenéticamente, las palabras le salían atropelladamente. Ella no me conocía. Ni siquiera sabía de mi existencia. Pero la conocía. Conocía a su padre. Te juro que jamás le haría daño a su familia. La mano de Rick se apretó alrededor de la empuñadura del cuchillo en su cinturón. Su voz era apenas un susurro. Jesús, el rostro de Shane se contrajo. Sacó la pistola de un tirón, con los ojos encendidos. Es una amenaza. Itachi finalmente dio un paso al frente, su voz cortante como el acero. Todavía no. Shane giró la cabeza bruscamente hacia él. ¿Estás loco? Itachi ni pestañeó. Necesitamos saber si más gente sabe de Maggie. Si se lo contó a alguien. Si su grupo sabe dónde está la granja. Después de eso, puedes hacer lo que quieras con él. Randall se tambaleó hacia adelante, temblando violentamente. No se lo dije a nadie. Lo juro, nadie lo sabe. Por favor, no me maten. Por favor. Shane apuntó más abajo, con el dedo rozando el gatillo y respirando con dificultad. Rick finalmente se recuperó del susto. Su voz era firme, pero sus ojos seguían temblando. Tiene razón. No sabemos quién más lo sabe. Tenemos que traerlo de vuelta. El silencio se prolongó. La mirada de Shane se movía de un lado a otro, con la rabia latente y el pecho agitado. Entonces, con una respiración entrecortada, guardó la pistola en la funda. Bien. Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia el coche sin decir palabra. Randall se desplomó hacia adelante, con los brazos atados retorciéndose torpemente tras él al caer de pecho al suelo. Las lágrimas dejaban rastros desordenados en el polvo mientras se retorcía impotente, con la voz quebrada en sollozos frenéticos. No quiero morir aquí. Por favor, no hagas esto. Jadeó, ahogándose en su propio pánico. Su cuerpo se sacudió contra las ataduras como si pudiera zafarse, pero las cuerdas solo le clavaron más en las muñecas. Pateó el suelo, retorciéndose, agitándose, pero no había a dónde ir, ninguna escapatoria. El coche se detuvo por el camino de tierra y se detuvo frente a la granja. Todos ya esperaban, reunidos en un grupito cerca del porche, con la tensión flotando en el aire. Itachi fue el primero en salir. Ami dio un paso al frente, con la preocupación reflejada en su rostro. Él le dedicó una leve sonrisa y luego negó levemente con la cabeza. Ella se detuvo donde estaba, observándolo, siguiéndolo con la mirada mientras se dirigía al baúl. Sin decir una palabra más, abrió el maletero. Randall estaba dentro, acurrucado y atado. Itachi le hizo una seña de Haril. No hizo ninguna pregunta, simplemente se acercó sin dudarlo. Juntos, se engancharon bajo los brazos de Randall y comenzaron a arrastrarlo por el suelo hacia el viejo cobertizo. Para entonces, Rick ya había salido, con la mirada fija en el resto del grupo.
Tenemos que hablar. Todos. Su voz era baja, pero con la fuerza suficiente para animarlos a seguir adelante. Los condujo un poco más lejos, lejos de la granja y el cobertizo, hasta que llegaron a un claro cerca de la autocaravana. Shane permaneció a su lado, con los brazos cruzados. Andrea, Glenn, Carol, Dale, Jenner, T-Dog, Jackie y Jim se acercaron, formando un círculo aproximado. Amy se quedó con los niños y la familia Greene cerca del porche. Rick se quedó en el centro, con las manos en las caderas un momento antes de bajarlas. Su mirada recorrió el círculo. Ese chico, empezó en voz baja, conoce a Maggie. La reacción fue instantánea. Los ojos se abrieron de par en par. Andrea maldijo en voz baja. Jenner bajó la mirada, con los labios apretados. Carol se llevó la mano a la boca. Glenn dio el primer paso, pálido. Espera, ¿qué? ¿Conoce a Maggie? Rick asintió con fuerza. La voz de Glenn se quebró, urgente. ¿Y eso qué significa? Lo mantendremos aquí. Rick negó levemente con la cabeza. Aún no lo sabemos. Pero pronto lo sabremos. Nadie habló después de eso. El círculo permaneció en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos sobre lo que vendría después. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Cuéntenme qué les pareció la historia y las interacciones entre los personajes en los comentarios. Siempre me encanta leer sus reacciones. Muchas gracias a todos por el apoyo y por seguir con este fanfic. No podría haberlo hecho sin ustedes. Significa mucho para mí. Gracias de nuevo por leer. 39. Capítulo 37, 5. Donde muere la esperanza. Escena de tortura para mayores de 18 años. Advertencia de contenido. Este capítulo contendrá tortura gráfica, sangre y referencias a violaciones. Si prefieres no leer este capítulo, puedes omitirlo sin problema. La historia principal continuará en el capítulo 38 sin perderte ningún desarrollo importante de la trama. Punto de vista en tercera persona. Randall se tambaleó, apenas logrando tocar el suelo. Sus protestas ahogadas se quedaron atrás, pero ninguno de los dos aminoró el paso. La pesada puerta se abrió con un crujido y los tres desaparecieron dentro. Entonces se escuchó el sonido del pestillo al cerrarse. Itachi comenzó a atar los brazos de Randall con una cadena de metal, sujetándolo fuertemente a la pared cercana para que no pudiera moverse dentro del estrecho cobertizo. La voz de Daryl cortó el silencio. ¿Qué pasa con esto? Itachi siguió apretando la cadena. Él sabe lo de Maggie. Necesitamos averiguarlo todo sobre su grupo. Un brillo serio pasó por los ojos de Daryl mientras se giraba, su mirada se posó fríamente en Randall. Una vez que Randall estuvo atado, Itachi le quitó la bolsa que cubría la cabeza, le quitó los auriculares y luego le arrancó la cinta de la boca de un tirón brusco. Randall respiró temblorosamente e inmediatamente empezó a balbucear. Espera. Por favor, no le he contado nada de Maggie a nadie. La bota de Daryl le golpeó el tobillo con fuerza. Randall gritó. El sonido resonó con crudeza y con un eco animal por todo el cobertizo. Daryl se inclinó más cerca, su tono frío como el hielo. Escucha, chico. Nosotros hablamos, tú te callas y respondes, nada más. Randall jadeó y lo intentó de nuevo, sus palabras escapando entre sus dientes apretados. Apenas conocía a esos tipos, las palabras de Randall se interrumpieron cuando Itachi lo agarró con fuerza en la pierna. Sus dedos se clavaron en la articulación. Y con un giro brusco, la rodilla se quebró lateralmente. Randall aulló, forcejeando, pero Itachi no lo soltó. Randall chilló, forcejeando impotente contra la cadena. Se mordió el labio con fuerza para no llorar. El sabor cobrizo de la sangre le llenó la boca. Itachi sujetó la pierna destrozada con un brazo para que la rodilla no volviera a su sitio. Su voz se mantuvo serena y distante. Creo que dijimos que nosotros hacemos las preguntas y tú respondes. Ni más ni menos. El pecho de Randall se agitaba. El sudor le corría por la cara mientras asentía frenéticamente, con los ojos abiertos y húmedos. La expresión de Itachi se suavizó en una sonrisa amable, amable de una manera que no pertenecía allí, amable de una manera que hizo que el aire en los pulmones de Randall se volviera helado. Y si quieres que el dolor pare, más te vale responder con la verdad. Porque si encontramos algo que no encaje y se acercó más, sin perder la sonrisa, repetiremos estas pequeñas sesiones tantas veces como sea necesario. Randall permaneció en silencio, demasiado sorprendido para hablar. Entonces la mano de Itachi presionó la rodilla descoyuntada y comenzó a empujarla más hacia afuera. Un crujido sordo recorrió el cobertizo. El grito de Randall le arrancó la vida como algo primitivo, su voz quebrada, con un eco tan fuerte que rebotó en las paredes. Sonaba crudo, como si lo estuvieran desgarrando por dentro. Apretando los dientes, finalmente jadeó. Lo entiendo, entiendo. Itachi soltó su agarre y Randall se desplomó contra las cadenas, respirando entrecortadamente y superficialmente. Daryl se inclinó. ¿Cuántos sois ahí? Randall jadeaba y su pecho subía y bajaba.
No, antes de que pudiera terminar, el pulgar de Daryl se clavó con fuerza en la herida a medio curar de su pierna. La carne se partió, los nervios gritaron. El aullido de Randall estalló en su garganta, húmedo y roto. ¿Cuántos? Gruñó Daryl, presionando más fuerte. 30. 30 hombres. Gritó Randall, entre sollozos. Daryl se levantó de nuevo, con el rostro convertido en una máscara de disgusto. ¿Dónde? Randall sacudió la cabeza frenéticamente, con los ojos muy abiertos y la saliva volando con cada palabra desesperada. No lo sé. Lo juro. Nunca estuvimos en ningún sitio más de una noche. Daryl presionó nuevamente. ¿Explorando? ¿Planeas quedarte por aquí? No lo sé. Gimió Randall. Me dejaron atrás. Itachi y Daryl intercambiaron una mirada. Se movieron al unísono. Las cadenas se soltaron, solo para ser atadas de nuevo más arriba. Los brazos de Randall se estiraron hasta quedar colgando de la pared, con los dedos de los pies raspando inútilmente las tablas del suelo. Su cuerpo se balanceaba ligeramente, la sangre goteaba por su pierna en regueros irregulares. La voz de Itachi llegó fría y definitiva. Tratamos de ser amables. Apoyó un pie firmemente en la rodilla de Randall, fijándola en su lugar. Daryl sujetó el tobillo que colgaba. Daryl comenzó a tirar lentamente, estirando la pierna de forma antinatural a medida que el hueso y el tendón se tensaban. Los gritos de Randall brotaban de él en oleadas irregulares, cada tono más agudo que el anterior, hasta que su voz se quebró en un chillido animal. ¿Qué tipo de armas? Preguntó Itachi, como si la agonía de Randall no fuera más que ruido de fondo. Tienen armas. Gritó Randall, ahogándose en su propia respiración. Máquinas pesadas, automáticas. Antes de que pudiera tartamudear más, Itachi se inclinó hacia adelante, apretando más la rodilla mientras Daryl tiraba hacia arriba del tobillo con una fuerza brutal. Se oyó un crujido agudo y espantoso. La pierna se dobló de forma incorrecta, grotescamente incorrecta, casi rozando el hombro de Itachi. El grito de Randall ya no era humano. Le desgarró la garganta, salpicando saliva, sangre y sollozos al aire. Su vejiga cedió, y una humedad caliente le corrió por los pantalones, formando un charco bajo él mientras la humillación se mezclaba con el horror. Daryl lo miró con evidente disgusto. El hedor a orina y sangre impregnaba el aire. Incluso Itachi retrocedió un paso. El sollozo de Randall resonaba en las paredes. Daryl se inclinó lo justo para que Randall viera el odio que ardía en sus ojos. Demasiado lento, gruñó Daryl. La próxima vez que lo alargues, señaló con el dedo la entrepierna de Randall. Romperé algo más. Randall gimió, sacudiendo la cabeza desesperadamente, la cadena traqueteaba con cada movimiento. La cabeza de Randall se desplomó hacia adelante, su cuerpo se hundió contra las cadenas hasta que el traqueteo cesó. Se desmayó, alejándose piadosamente del dolor. Itachi se acercó. De su bolsa, sacó un senbón. Con precisión quirúrgica, lo clavó en la tierna carne justo debajo de la clavícula de Randall, en ángulo para rozar el manojo de nervios. Randall se despertó sobresaltado con un jadeo ahogado, con todo el cuerpo paralizado. Abrió los ojos de par en par, desbocado, y la baba le brotó de la comisura de la boca al tiempo que un nuevo grito se le escapaba. Itachi simplemente continuó observándolo con calma. Aún no puedes dormir. Daryl arrastró el cuchillo lentamente por el pecho de Randall, dejando apenas que el acero besara a la piel. ¿Qué haces cuando encuentras a otras personas ahí fuera? Preguntó. Sobrevivientes. Familias. Mujeres. ¿Las dejaste ir? ¿O tienes otros planes para ellas? Randall, temblando, apenas podía pronunciar palabra a pesar del dolor. Su voz se quebró, cada sílaba se le escurría por la garganta como si fuera cristal. Salimos a buscar comida, solo los hombres, jadeó. Una noche, encontramos un pequeño campamento. Un hombre y sus 2 hijas, adolescentes, ¿sabes? Muy jóvenes. Muy guapas. El cuchillo de Daryl se clavó más profundamente en su piel y una gota de sangre se deslizó por su pecho. Su papá tuvo que ver mientras estos tipos, ellos, las palabras de Randall se quebraron en un sollozo ahogado. Mientras las violaban, y ni siquiera lo mataron después. Simplemente lo obligaron a ver cómo 12 hombres violaban a sus hijas, simplemente, le castañeteaban los dientes mientras tartamudeaba. Simplemente lo dejaron allí. Se estremeció violentamente, con lágrimas corriendo por su rostro cubierto de tierra. No, pero no toqué a esas chicas. No, te juro que no. Por favor, tienes que creerme, hombre. Yo no soy así. Yo no soy así. Daryl apretó el cuchillo con más fuerza contra su pecho, y el filo se clavó en la piel. Randall gritó con la voz entrecortada por el dolor. ¿Qué tan joven? Gruñó Daryl. Randall se revolvió y las lágrimas corrieron por su rostro mientras gritaba. No lo sé. 12 o 13. Antes de que Randall pudiera decir otra palabra, la mano de Itachi se disparó hacia adelante. Sus dedos se cerraron sobre el rostro de Randall con una fuerza aplastante.
Al principio, fue una presión insoportable, sofocante, luego se convirtió en algo peor. Sus dedos se hundieron más, las uñas y el hueso presionando la piel, hundiéndose en la carne blanda. La sangre caliente corría por las mejillas de Randall, goteando sobre sus labios, asfixiándolo. Gritó, pero el sonido se convirtió en un gorgoteo. Su mandíbula crujió bajo la presión, y fuertes chasquidos resonaron en su cráneo al tensarse los huesos. Y entonces los vio. Esos ojos. Rojo. Ardiente. Una tormenta de fuego encerrada en una mirada demasiado fría para pertenecer a los vivos. Brillaban en la oscuridad como brasas del infierno, cada segundo abrasando más profundamente la mente de Randall, un demonio, un segador venido a excavar su alma y marcarlo con cada miserable instante antes de la muerte. Randall se retorcía, ahogándose con su propia sangre y saliva, mientras su cuerpo se retorcía contra las cadenas, pero no importaba. No podía apartar la mirada. Esos ojos lo devoraban, grabados en su cerebro como una maldición, una visión de fuego y rabia inagotables. Itachi se inclinó. Su voz ya no era tranquila, temblaba de rabia, cada palabra como un gruñido de algo inhumano. Te dejaré vivir solo para que puedas pasar cada hora suplicando por un final que no llegará. Durante la siguiente hora, el cobertizo se convirtió en una cámara de gritos. La voz de Randall se hizo añicos, rompiéndose en sollozos roncos antes de convertirse en alaridos cada vez que se le rompía un hueso o se le arrancaba un diente. Suplicó clemencia, ayuda, que algún dios lo sacara de allí. Pero nadie acudió, solo más dolor. Los huesos se quebraron uno a uno. Le perforaron los dedos con sembón de madera y luego se rompieron, dejando astillas que sobresalían de la carne hinchada. Le arrancaron los dientes, y la sangre salpicó a medida que cada grito se hacía más débil, más roto, más desesperado. Su garganta ardía en carne viva hasta que cada sonido salía como un áspero. A veces, el dolor se difuminaba en la oscuridad, su cabeza se desplomaba hacia adelante, solo para que el fuego lo despertara de golpe, un sembón apuñalándole los nervios, un puño devolviéndolo a la pesadilla. Sus propios gritos comenzaron a resonar de forma errónea, distorsionados, hasta que juró haber oído otras voces entrelazadas. Más agudas. Más jóvenes. Los llantos fantasmales de las hijas de las que había hablado, chillando de agonía junto a él. El sonido le arañaba el cráneo, agudizándolo con cada respiración. Las paredes temblaron con sus gritos, pero Itachi y Daryl no se detuvieron. Presionaron, rompieron y desgarraron hasta que lo que colgaba de las cadenas ya no era un hombre, solo carne destrozada y ensangrentada. Esta fue la primera vez que escribí algo remotamente parecido a esto, así que espero que lo hayan disfrutado. No olviden dejar un comentario y decirme qué les pareció el capítulo. ¿Funcionó? ¿Fue demasiado? ¿No fue suficiente? Me encantaría saber sus comentarios. Gracias de nuevo por leer. 40. Capítulo 38. Los vivos juzgan a los vivos. Punto de vista en tercera persona. El grupo seguía apiñado cerca de la granja, con la tensión flotando en el aire tras la revelación de Rick sobre Randall. De repente, un movimiento atrajo la atención de Rick. Se enderezó y miró más allá de los demás. Están aquí, dijo Rick con firmeza. Todas las cabezas se giraron. Daryl e Itachi se acercaron, ambos se habían limpiado y cambiado con ropa limpia antes de regresar. Cuando se acercaron, Daryl fue el primero en hablar. El chico tiene una pandilla. 30 hombres, dijo, recorriendo con la mirada al grupo. Tienen artillería pesada y no buscan hacer amigos. Pasan por aquí, nuestros chicos están muertos. Y nuestras mujeres, desearán estarlo. Y eso incluye a Sofía. El silencio cayó como una piedra. Carol levantó la mano para taparse la boca. Glenn murmuró, casi para sí mismo. Dios mío y... T-Dog escupió las palabras. Eso no es un grupo, es una manada de animales. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío, el grupo miró fijamente a Daryl mientras la realidad comenzaba a asimilarse. Itachi finalmente habló, su voz cortó el silencio incómodo. Tienen más que rifles. Un vehículo blindado, estilo militar, con un camión montado encima. Los ojos se abrieron de par en par. Un murmullo recorrió el grupo. Están bien abastecidos, continuó. No por robarles comida a los pueblos, sino por quitárselo a otros supervivientes. Matándolos, robándoles lo que tenían. Andrea cruzó los brazos con fuerza sobre el pecho. El rostro de Glenn palideció. Incluso la mirada de Dale vaciló. Y a juzgar por el camino que siguen, terminó Itachi, no se están moviendo. Están explorando el área. Planean permanecer cerca. La mirada de Rick permaneció fija en Daryl e Itachi. Su voz era firme, pero con un tono duro. ¿Saben de la granja? Daryl negó con la cabeza. No. Nada de la granja. Rick simplemente asintió una vez. Nadie se acerca a este tipo, dijo y su voz se oyó por todo el grupo. Lori dio un paso adelante, buscándolo con la mirada. Rick, ¿qué vas a hacer? No tenemos otra opción, respondió Rick. Es una amenaza. Tenemos que eliminarla. La voz de Dale interrumpió, cortante.
¿Vas a matarlo así como así? Rick no se inmutó. Está decidido. Lo haré hoy. Dale dio un paso adelante, negando con la cabeza. No puedes hacer esto. No quieres hacerlo. Sé que no quieres. La mirada de Rick se endureció. Sabiendo lo que sabemos ahora, no veo salida. Pero no puedes decidir por tu cuenta quitarle la vida a alguien, respondió Dale. El grupo parecía solidario, dijo Rick rotundamente. La voz de Dale se alzó, la frustración se desbordó. ¿Por qué no te respondieron? No los dejaste. Tiene que haber un proceso. El tono de Rick se endureció. ¿Y qué sería eso? No podemos llamar a testigos, ni comparecer ante un juez. ¿Entonces es automáticamente culpable por asociación y condenado a muerte? Replicó Dale. Solo es un niño. Por favor, denme tiempo para hablar con todos. La gente está asustada. Necesitan tiempo para hablar de esto. Haki se unió. Ahorrémosles tiempo a todos y votemos ahora, porque prefiero tener a los caminantes en el granero a que esa escoria ande libre otra noche. Daryl resopló. Ya no podrá caminar mucho. Carol lo miró. ¿Qué hiciste? Tuvimos una pequeña charla, respondió Daryl, dejándolo ahí. Rick intervino antes de que Dale pudiera volver a hablar. De acuerdo. Le informaré a Ersel si quiere participar. Los demás tienen una hora para pensarlo. Luego se dio la vuelta y se alejó, sin darle a Dale la oportunidad de terminar. El grupo comenzó a dispersarse, algunos se dividieron en grupos más pequeños, mientras otros regresaron a la casa o a sus tiendas. Itachi se acercó a Jenner y se detuvo justo frente a él. ¿Podrías venir conmigo? Jenner lo observó un buen rato y luego asintió levemente. Sin decir palabra, se metió en su tienda y regresó con un botiquín de primeros auxilios. Juntos, se dirigieron al cobertizo. Amy los vio pasar por la casa. Tras una breve pausa, salió del porche y empezó a caminar hacia ellos. ¿Puedo ir yo también? Preguntó. Itachi disminuyó la velocidad, considerando su pedido por un momento antes de asentir una vez. Al pasar junto a la granja, Amy miró a Itachi. ¿Cómo estuvo la reunión? Tendrán otra reunión en una hora. El grupo de Randall es peligroso. Amy no lo presionó más, aunque la preocupación persistía en sus ojos. A medida que se acercaban al cobertizo, un ruido débil se filtró a través de la puerta, roto, tartamudeando. Gemidos. Itachi se detuvo en la puerta y miró a Amy. ¿Seguro que quieres entrar? Dudó, separando los labios sin decir palabra. Luego, con un leve asentimiento, se tranquilizó. Sí. Itachi abrió la puerta. El olor lo golpeó primero, una mezcla de sangre rancia y sudor. Randall estaba atado firmemente a una viga, con cadenas clavándose en sus muñecas. Su cuerpo era un destrozo de moretones y cortes, con las extremidades dobladas en ángulos antinaturales. Solo sus labios se movían, un susurro ronco que repetía las mismas palabras una y otra vez. Lo siento, lo siento, lo siento. Sus ojos estaban abiertos, vidriosos y desenfocados, como si no hubiera nada detrás de ellos. Jenner se sobrepuso a la sorpresa rápidamente y entró sin decir palabra, agachándose junto a Randall para evaluar los daños. Sus manos se movían con una facilidad clínica mientras abría el botiquín y comenzaba a atender las heridas más graves. Amy se quedó paralizada en la puerta, con la respiración entrecortada mientras su mirada pasaba del cuerpo destrozado de Randall a Itachi. Permaneció allí en silencio, incapaz de apartar la mirada de la escena que tenía delante. Jenner trabajaba con pulso firme, con la vista fija en las heridas de Randall mientras le limpiaba un corte en el hombro. Está muy mal, dijo secamente. Ustedes dos no se contuvieron. Itachi estaba justo detrás de él. No dejes que muera todavía. No hasta que terminemos con él. Jenner levantó la mirada y luego asintió. Trabajó en silencio un momento. No está mortalmente herido. El único riesgo es una infección. Amy finalmente habló en voz baja. ¿No es demasiado lejos? Jenner respondió por Itachi sin levantar la vista. Si hubieras oído lo que hace su grupo, no estarías preguntando eso. Itachi exhaló lentamente. Son violadores y asesinos. Cazan a los supervivientes y se llevan lo que quieren. Amy no respondió. Se quedó parada en la puerta, observando a Randall, con una expresión entre el miedo y la incredulidad. Cuando Jenner terminó de curar las heridas, empacó el equipo y asintió con la cabeza hacia Itachi. Salieron juntos. Amy se quedó en la puerta un momento, con la mirada fija en Randall, antes de finalmente seguirlos. Cuando llegaron a la casa, el sol ya se había puesto. Y los demás ya estaban esperando para decidir el destino de Randall. Todos estaban reunidos en el comedor, sentados en un tenso silencio. Solo faltaba Beth. Glenn habló primero. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Simplemente votando? Andrea frunció el ceño. Quizás lo hagamos por unanimidad. Lori se frotó la frente. ¿Qué tal si la mayoría manda? Rick levantó una mano. Veamos la postura de cada uno, y luego podemos hablar sobre las opciones.
La respuesta de Shane fue contundente. Desde mi perspectiva, solo hay una manera de avanzar. Dale contraatacó de inmediato. ¿Vas a matarlo sin más? O sea, ¿para qué molestarse en votar? Está claro hacia dónde sopla el viento. La voz de Rick era tranquila, pero firme. Si la gente cree que deberíamos perdonarlo, quiero saberlo. Dale negó con la cabeza. Bueno, te digo que es un grupo pequeño. Quizás solo Glenn y yo. Glenn se removió incómodo. Mira, creo que tienes razón en casi todo, casi siempre, pero esto, Dale interrumpió bruscamente. Te tienen asustado. Se giró hacia Maggie. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo? El rostro de Maggie se tensó. ¿No podríamos mantenerlo prisionero? Daryl espetó, poniéndose de pie. ¿Qué demonios es eso? ¿Tienes a un asesino entre manos y quieres meterlo en una cama y alimentarlo? Su voz se volvió amarga. ¿Por qué no le preparas un pastel, ya que estás? Daryl lo intentó de nuevo. No lo sabes, es solo un niño, Daryl lo interrumpió, con la voz alta y furiosa. Ah, claro. Disculpa que quedarme con un grupo de asesinos y dispararles a nuestros chicos no cuenta. Daryl los miró fijamente. ¿Entonces la respuesta es matarlo? Si lo hacemos, estamos diciendo que no hay esperanza. El Estado de Derecho ha muerto. No hay civilización. Daryl lo soltó. ¿Solo lo ves ahora? No hay policías, no hay jueces, nosotros hacemos las reglas. Y no voy a desperdiciar comida en ningún hijo de puta que intentó matarnos. Rick levantó las manos. Muy bien. Tranquilicémonos. Patricia preguntó, si sigues adelante con eso, ¿cómo lo harías? ¿Sufriría? Shane se encogió de hombros. Podríamos colgarlo. Romperle el cuello. Rick se frotó la sien. Ya lo pensé. Disparar sería más humano. La respuesta de Itachi fue tajante. Podría matarlo mientras duerme. No sentiría nada. Tedog habló. ¿Y el cuerpo? ¿Lo enterramos? La voz de Amy era débil. Podríamos quemarlo. Dale lo interrumpió furioso. Hablas como si ya estuviera decidido. Haki replicó bruscamente. ¿Qué otra opción hay? No podemos quedárnoslo. No podemos dejarlo ir. Es más humano acabar con esto ahora que tenerlo encerrado en un cobertizo el resto de su vida. Dale los miró fijamente. A esto hemos llegado. ¿Matamos a alguien porque no sabemos qué hacer con él? La voz de Itachi fue contundente. Lo matamos porque intentó matarnos primero. Las manos de Dale temblaban. Lo han torturado. Lo van a ejecutar. ¿En qué somos mejores que esa gente a la que tanto tememos? Jenner miró a Dale. No veo a ninguno de nosotros cazando a otros supervivientes ni a mujeres. Dale se volvió hacia Rick, desesperado. Una vez dijiste que no matamos a los vivos. La respuesta de Rick fue fría y simple. Bueno, eso fue antes de que los vivos intentaran matarnos. Dale no vio rostros que se movieran con él. Tragó saliva con dificultad. No quiero ser parte de esto. No puedo. Dicho esto, se levantó y se alejó. Rick suspiró y recorrió con la mirada la mesa, examinando cada rostro uno por uno. Nadie se movió. Nadie habló. Dale se quedó solo. Entonces está decidido. Lo haremos esta noche. Shane, Daryl e Itachi se quedan aquí un rato. Capítulo 39. Que comience la caza. Punto de vista en tercera persona. La reunión terminó y solo quedaron Rick, Shane, Daryl e Itachi. Cuando los últimos se fueron, Rick cerró la puerta y regresó a la mesa. Quiero preguntarle su opinión, ¿dónde deberíamos hacerlo y cómo? Dijo. Dispárale en el cobertizo. No tiene sentido alargarlo, respondió Shane. O al granero, dijo Daryl. En algún lugar apartado, donde nadie lo vea. Pero arrastrarlo hasta allí será un fastidio, tal como está ahora. Itachi asintió. El cobertizo sería más sencillo. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Preguntó Shane. Rick se pasó los dedos por el pelo. Lo haré. Yo lo traje aquí. Me toca a mí eliminarlo. Podría dejarlo inmóvil, ofreció Itachi. Te lo pondría más fácil. Shane lo miró fijamente. Me extraña que eso suene tan natural viniendo de ti. Rick ignoró a Shane. Se merece al menos decir sus últimas palabras, si es que tiene alguna. No tengo objeciones, dijo Daryl. Shane asintió. Yo también. Itachi asintió. ¿Pero qué hacemos con el cuerpo? No lo conocemos bien, dijo Rick. Quémenlo. Nadie tendrá energías para cavar una tumba en plena noche. La sala quedó en silencio tras las últimas palabras de Rick. Por un momento, nadie habló, solo el tic-tac del reloj en la pared. Luego, un motor. Oímos un coche que avanzaba lentamente y luego, de repente, se alejaba a toda velocidad. Shane frunció el ceño. ¿Qué demonios? Se apartó de la mesa y se acercó a la ventana. Se inclinó más cerca y entrecerró los ojos a través del cristal. Hijo de puta, alguien se está yendo con uno de nuestros coches. Luego, gritando afuera. Nos levantamos inmediatamente y comenzamos a salir para averiguar qué estaba sucediendo. No tuvieron que esperar mucho una vez afuera.
Amy y Andrea corrieron hacia ellas desde el otro lado del patio, ambas sin aliento. Andrea se inclinó hacia adelante, agarrándose las rodillas, jadeando, mientras Amy se mantenía erguida. Su pecho subía y bajaba, pero logró mantenerse firme. Andrea intentó hablar entrecortadamente. Dale, coche, Randall, ella no pudo sacarlo. Amy intervino, intentando explicar apresuradamente. No sabemos qué está pasando. Acabamos de ver a Dale llegar al cobertizo, cargar a Randall hasta el coche y marcharse a toda velocidad. Las palabras golpearon fuerte. El rostro de Shane se retorció de rabia. ¡Hijo de puta! Traigan las armas. Rick se giró bruscamente hacia los demás que se acercaban corriendo. Glenn, Maggie y Tedog acababan de llegar con la confusión reflejada en sus rostros. Que todos entren a la casa y se armen, ladró Rick. Dale acaba de llevarse a Randall. Glenn se quedó paralizado. ¿En serio? Tedog lo agarró del brazo y lo arrastró hacia el campamento. No jodas, no bromearían con esto. Maggie pasó corriendo junto a ellos, ya en dirección a la casa. Se lo diré a papá. Rick miró a los tres que estaban a su lado. Shane, Daryl, y Tachi, vengan conmigo. Se giró hacia Andrea y Amy. Díganles a todos que entren a la casa. Voy a buscar el coche, dijo Daryl mientras ya se ponía en marcha. Shane se dirigió furioso hacia las armas. Amy dio un paso adelante lentamente, casi insegura, antes de rodearlo con sus brazos y abrazarlo. Simplemente regresa sano y salvo. Itachi sonrió suavemente y la atrajo hacia sí, abrazándola como para calmar su corazón acelerado. Cuando finalmente se apartó, su mirada se encontró con la de ella. Lo haré. Se apartó y siguió a Rick, dejando a Amy parada allí, observándolo irse. Para cuando llegó a los demás, Shane ya estaba cargando los rifles y Daryl estaba echando cargadores de repuesto al asiento trasero. Rick se subió al volante sin decir palabra. Las puertas se cerraron de golpe. Las armas se movieron a los costados mientras el coche avanzaba a trompicones, con el motor rugiendo mientras corrían por el camino de tierra tras Dale y Randall. Rick se marchó a toda velocidad, dejando atrás la granja y pensando ya hacia dónde podría dirigirse Dale. Va a intentar liberarlo. Daryl negó con la cabeza. Ni hablar. El niño probablemente no tenga ni un solo hueso intacto. Luego habló Itachi. Entonces Dale intentará llevarlo de vuelta con su pandilla. Los ojos de Rick se dirigieron al espejo retrovisor y vieron a los dos en el asiento trasero. ¿Sabes dónde se alojan? Daryl negó con la cabeza. No estoy seguro. Randall mencionó que planeaban quedarse en el bosque un par de días antes de volver a la carretera. Puede que ya no estén allí. Rick no lo dudó. Entonces ahí es donde lo lleva Dale. Dime cómo llegar. Shane golpeó la puerta con el puño. Ese maldito idiota. ¿No se da cuenta de que está arriesgando nuestras vidas? El agarre de Rick sobre el volante se hizo más fuerte. En su mente, está salvando una vida. Shane respondió bruscamente. Arriesgando lo nuestro. Daryl se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero. Necesitamos un plan. Si están ahí, no podemos simplemente aparecer y preguntarles si les importa devolvernos a nuestro prisionero. Rick se pasó una mano por la cara. Lo sé, ¿alguna idea? Itachi respondió con calma. Una pareja. Mientras tanto el campamento de Randall el fuego crepitaba en medio del claro, y las sombras se movían sobre los rostros ásperos que lo rodeaban. Latas de cerveza vacías y envoltorios rotos cubrían el suelo. Menudo botín hoy, dijo Vince, dejando una bolsa de cecina a su lado. Gasolina, munición y hasta una botella de whisky. No está mal para un día de trabajo. Tiller sonrió con suficiencia, recostándose sobre las manos. Aunque no tan bien como anoche. Me lo pasé genial con esa pelirroja. Al otro lado del fuego, Cody se burló. Sí, y solo la conseguiste porque Travis se acobardó. Travis lo fulminó con la mirada. Ya tenía frío, tío. Tiller rió entre dientes, negando con la cabeza. Mejor que nada. Algunos otros rieron y el sonido se mezcló con el crepitar del fuego. Luego los faros del coche iluminaron los árboles. La risa cesó. Todos los hombres se pusieron rígidos, con las manos en los rifles y las pistolas apoyadas a los costados. Coche, murmuró Marcus, mientras ya levantaba su ar. El motor se hacía más ruidoso y se acercaba cada segundo. Los hombres se reunieron alrededor del fuego, tomaron sus armas y apuntaron al vehículo que se acercaba. Se detuvo a un par de metros de distancia. La puerta se abrió con un crujido y Dale salió con los brazos en alto. Tenía el rostro pálido y la mirada fija en los hocicos que lo apuntaban. No disparen. He traído a tu amigo de vuelta. Gritó con voz temblorosa. He traído a Randall de vuelta. ¿Randall? Vince se acercó, apuntando con el rifle a Dale. Marcus soltó una carcajada. Ve a revisar el coche. Cody avanzó, con el arma aún en alto, y se inclinó para echar un vistazo al asiento trasero. Se rió entre dientes, mirando a los demás.
Trajo al pequeño pedófilo de vuelta. El niño está un poco jodido, pero vivo. No está mal, viejo, se burló Tyler. Un par de ellos se acercaron corriendo, abrieron la puerta de golpe y sacaron a Randall a rastras. Cayó al suelo con fuerza, tosiendo sangre y con los ojos en blanco mientras intentaba levantar la cabeza. Maldita sea, está realmente jodido, murmuró Wade. Randall tosió, débil y quebrado, su voz apenas por encima de un áspero. Por favor, antes de que pudiera terminar, Marcus se adelantó y clavó su cuchillo directamente en el pecho de Randall. Randall levantó lentamente la cabeza. Al ver la espada clavada en su pecho, extendió una mano temblorosa hacia Dale, murmurando débilmente. Ayúdame, y Dale se puso pálido y cayó de culo mientras el cuerpo de Randall se contrajo una vez y luego se quedó quieto. Marcus sacó la cuchilla de un tirón y la limpió en sus jeans. No llevamos peso muerto. Deberías agradecerme a mí. Dios, no. Dale corrió hacia el coche, pero sonó un disparo. Su pierna cedió, la sangre se derramó al caer al suelo. Gritó, agarrándose la herida y revolcándose en el suelo. Vince se acercó y le sonrió. ¿A dónde crees que vas, viejo? Tenemos algunas preguntas para ti. Muchas gracias a todos por el apoyo. Más de 500. Este es un poco más corto. No quería dividir el siguiente capítulo en 2 partes y dejarlos con la intriga, y también quería tiempo suficiente para intentar terminar el capítulo 40 mañana. Espero que lo hayan disfrutado. Cuéntenme qué les pareció el capítulo y cómo va la historia. Gracias de nuevo por leer. 42. Capítulo 40. No hay lugar para los débiles. Punto de vista en tercera persona. Dale estaba de rodillas, con un ojo hinchado. La sangre le corría por la barbilla y goteaba sobre la tierra. Marcus tenía el puño agarrado al pelo del anciano, tirándole la cabeza hacia atrás cada vez que intentaba agacharla. ¿De dónde eres? Ladró Vince, paseándose de un lado a otro con el rifle colgando a un lado. No te quedes ahí gruñendo. Contesta la maldita pregunta. Tyler sonrió, inclinándose desde el otro lado del fuego. Olvídalo. Pregunta primero lo importante. Señaló a Dale con la barbilla. ¿Tienes mujeres, viejo? Quizás una hija, quizás una sobrina. Marcus le dio un puñetazo a Dale en la cara, todavía sujetándolo del pelo. Le salpicó sangre de la nariz al inclinar la cabeza hacia un lado. ¿Oíste eso, viejo? Tenemos toda la noche para jugar contigo, así que más te vale responder. Dale permaneció en silencio, negándose a mirarlos a los ojos, con su mirada perdida en algún lugar lejano. Marcus se burló y golpeó con la bota la pierna herida de Dale. El grito del anciano resonó por todo el campamento. En lugar de compasión, provocó sonrisas. Los demás se acercaron, alimentándose de él como chacales. Su dolor no era solo ruido, era entretenimiento, y solo trajo alegría al grupo. Wade escupió al suelo, mirando fijamente el cadáver de Randall, que aún estaba tendido en el suelo. Deberíamos haberlo mantenido con vida. Nos habría dicho lo que queríamos. Miró a Marcus con los labios fruncidos. Quizás deberías aprender un par de cosas de ellos, ¿no? Neil se removió inquieto, mirando el cuerpo de Randall. ¿Seguro que es buena idea? O sea, mira lo que le hicieron. Travis soltó una carcajada. Mira al viejo. Traer de vuelta a nuestro amigo. No hay por qué tenerle miedo a un grupo que retiene a gente como él. Marcus se burló, tirando de la cabeza de Dale hacia atrás por el pelo hasta que le tensó el cuello. Randall era un bocazas inútil. Y aquí, empujó la cara de Dale hacia la luz del fuego, asegurándose de que todos vieran la sangre y la hinchazón. Tenemos a alguien que nos lo contará todo. Su sonrisa se ensanchó. ¿Verdad, abuelo? Dale tosió, con la sangre burbujeando en su garganta antes de escupir un escupitajo espeso y rojo sobre la bota de Marcus. Su voz salió entrecortada, con más aliento que fuerza, pero lo suficientemente firme como para cortar la risa. Malditos animales, no me sacarán ni una maldita palabra. El rostro de Marcus se contorsionó, la sangre brillaba en su bota. Tiró del pelo de Dale hacia atrás con más fuerza, con los nudillos blancos alrededor de la empuñadura. Bocazas para un hombre con un pie en la tumba. Vince se acercó, con los labios curvados en una sonrisa. Ya cállalo. Marcus apretó la mandíbula. Tiró del pelo de Dale con más fuerza y apretó el puño, listo para estrellarlo en la cara del anciano. Su brazo se tensó. Un ruido sordo atravesó la noche. Marcus se quedó paralizado a mitad del ataque. Sus ojos se abrieron de par en par, un agujero oscuro se abrió en el centro de su frente. Durante medio segundo, se quedó inmóvil, con el puño aún en alto. Entonces, su agarre se aflojó y cayó de lado, estrellándose contra el suelo junto a Dale. Por un momento, nadie se movió, nadie habló, solo el sonido del fuego crepitando. Entonces Vince gritó: ¡Mierda! No está solo. El círculo se rompió de golpe. Los rifles se alzaron bruscamente y los hombres empezaron a gritarse entre sí. Los ojos de Travis se abrieron de par en par, mirando rápidamente hacia la línea de árboles. ¿De dónde demonios salió eso? No tengo ni puta idea. Gritó Tyler, levantando el rifle de golpe. Dispara.
Se escucharon disparos mientras los hombres disparaban salvajemente en la oscuridad, los destellos de sus cañones iluminaban sus rostros en ráfagas frenéticas. Las puertas de las tiendas se abrieron de golpe. Más miembros de la tripulación de Randall salieron a trompicones de sus tiendas, medio vestidos, parpadeando ante la luz del fuego. La confusión se convirtió en pánico al ver los cuerpos en el suelo. Alzaron sus rifles sin siquiera preguntar y vertieron más plomo en la oscuridad. A pesar de todo, Dale empezó a arrastrarse sobre los codos, centímetro a centímetro, intentando salir del círculo de caos mientras nadie lo miraba. «¡Que alguien traiga el maldito camión!», gritó Vince por encima del fuego enemigo, señalando la imponente silueta del vehículo blindado aparcado al borde del campamento. «¡Vamos! ¡Muévanse!». Uno de los jóvenes se separó del círculo y corrió hacia él. Dio 3 pasos antes de que una flecha silbara desde la arboleda y se le clavara en el cuello. El hombre tropezó, gorgoteó y cayó de bruces al suelo, con las extremidades crispadas mientras la sangre le manaba del cuello. «¡Mierda!», gritó Travis, moviendo su rifle hacia la derecha. «Más a la derecha». «No, malditos idiotas», espetó Vince, apartando a uno de los hombres de un empujón y corriendo hacia el fuego. «Apaguen el fuego. Nos ven, y nosotros no vemos nada». Algunos hombres maldecían en voz baja mientras se dirigían hacia la fogata, pateando la tierra y pisoteando los troncos ardientes. El fuego crepitaba mientras trapos y botas lo sofocaban, escupiendo chispas antes de desvanecerse en humo. Una a una, las llamas se fueron apagando hasta que el campamento se sumió en una oscuridad casi total. Por un momento, lo único que pudieron oír fue su propia respiración, entrecortada y rápida, y el zumbido en sus oídos debido a los disparos. El fuego chisporroteó y se apagó, dejando el campamento envuelto en la oscuridad. Las siluetas de las tiendas se vislumbraban tenues e irregulares, pero todo lo demás quedó envuelto en sombras. En el auto, Itachi expuso el plan. Y cuando la luz muera, solo entonces abre el ojo derecho. Uno se adapta a la luz, el otro a la oscuridad. «Mierda y no veo nada», susurró Neil con voz temblorosa. «Calla», susurró Wade, con la mirada fija en el límite de los árboles. «Solo escucha». Neil se giró, intentando penetrar la oscuridad. «¿Oyes eso?». Un destello de movimiento a la izquierda, y un kunai se clavó profundamente en un lado de su cabeza. Neil cayó sin hacer ruido, desplomándose en el suelo. «A la izquierda. Hay más», gritó Travis, apuntando con su rifle hacia el lugar de donde había salido el kunai. Antes de que pudiera disparar, solo vio la punta negra de una flecha que le atravesaba el cuello. El rifle se le resbaló de las manos mientras un gorgoteo húmedo se derramaba al caer al suelo. El campamento estaba desorganizado, desmantelado en segundos. No sabían cuántos había allí, solo que estaban rodeados. Cada fogonazo les iluminaba el rostro, cada disparo se perdía en la oscuridad. Siguieron disparando, esperando un grito, alguna prueba de que habían dado en algo. No hubo nada. Solo silencio. Solo muerte. Empuja hacia la izquierda y una ballesta silba desde la derecha, dispara hacia el otro lado y un kunai viene hacia ti, de izquierda de derecha, como una danza en el cruel deleite de la muerte. Los sobrevivientes comenzaron a retroceder, disparando en ráfagas cortas mientras tropezaban hacia los autos, con el miedo apoderándose de ellos y controlando cada movimiento. Entonces lo vieron, el pesado cañón montado en el camión blindado, con su cañón moviéndose lentamente hacia ellos. Las primeras ráfagas los destrozaron, derribando a los hombres. El estallido del arma ahogó todo lo demás. Detrás del arma estaba Rick, con el rostro inexpresivo mientras barría la línea. Esa fue la señal. Desde el frente, el rifle con silenciador de Shane volvió a quebrar la noche. Los hombres gritaban y se desplomaban en montones mientras las balas los atravesaban. «Está en el maldito árbol», gritó alguien, señalando el destello del cañón que brillaba sobre el suelo. El pánico se apoderó de ellos. Intentaron dispersarse, pero la muerte llegaba por todos lados. Y entonces Itachi se movió. Se deslizó de la oscuridad como una sombra que se despega de los árboles, con el kunai en una mano y la espada en la otra. El primer hombre no lo vio, solo el destello del acero en su garganta antes de desplomarse. Otro levantó su rifle de golpe, pero un shuriken giró en la oscuridad y se clavó en su rostro, derribándolo donde estaba. Un tercero intentó gritar una advertencia, pero Itachi ya estaba allí, deslizándose a su alcance. La hoja brilló una vez, 2 veces, y entonces el brazo del hombre se partió hasta el hueso, y el arma cayó antes de que le atravesaran el pecho. No pudieron seguirlo. Nunca estaba donde apuntaban. Las sombras se retorcían en formas que creían ver, pero para cuando apretaron el gatillo, él ya se había ido, devorado por la oscuridad, como si la noche misma fuera su escudo. El pecho de Vince se agitaba, el rifle temblaba en sus manos mientras disparaba ráfagas salvajes en la oscuridad. La sangre le resbalaba por la cara, saliendo de un corte en la frente. A su lado, Tyler se aferraba a su arma como a un salvavidas. «Sigan disparando», gritó Vince, aunque la voz se le quebró por el esfuerzo. «No se detengan.
Sigan disparando. Entonces los golpeó el silencio. Los cuerpos yacían dispersos por el campamento, con las extremidades retorcidas, los rostros desplomados en el suelo y los ojos paralizados por el miedo. Todos y cada uno de ellos. La respiración de Tiller se entrecortó. Su voz salió entrecortada. Esto tiene que ser un sueño, ¿verdad? Antes de que Vince pudiera responder, una flecha apareció limpiamente en la boca de Tiller. Sus ojos se pusieron vidriosos y su cuerpo se dobló sobre sí mismo al caer de rodillas. Vince lo miró fijamente un instante, el silencio se apoderó de él. Una risa entrecortada y rota brotó de su pecho. Levantó el rifle como si fuera de disparar, pero se detuvo, el arma se le resbaló de las manos y cayó al suelo. ¿Qué sentido tiene Jay? Murmuró. Este maldito mundo ya está muerto. Un disparo de fusil llegó desde la arboleda. La bala le atravesó la cabeza, lanzándolo de lado antes de que tocara el suelo. El eco de los disparos se desvaneció, dejando nada más que el olor a pólvora y sangre, cuerpos esparcidos en el suelo, el fuego extinguido y solo el hedor de la muerte en el aire. Desde la línea de árboles, Daryl salió lentamente, con una mano sobre su hombro sangrante donde una bala perdida lo había alcanzado. Fue entonces cuando el terreno cambió. Uno de los cuerpos rodó de repente, extendiendo los brazos para agarrar la pierna de Daryl. Con un tirón violento, el hombre lo arrastró al suelo. Daryl gruñó cuando su ballesta se le escapó. Antes de que pudiera recuperarse, el hombre se giró debajo de él, rodeándole el cuello con los brazos. Lo apretó con fuerza, atrayendo a Daryl contra su pecho, usándolo como escudo. Daryl se atragantó, arañando el brazo y aplastándose la garganta. «Muere, perra», gruñó el hombre, escupiendo mientras apretaba más fuerte. Shane levantó el rifle, pero se quedó paralizado. El ángulo era incorrecto. Un movimiento brusco y le habría metido una bala a Daryl. Daryl arañó el brazo del hombre, clavándose las botas en la tierra, pero el agarre solo se hizo más fuerte. Entonces, un disparo atravesó el caos. La bala le atravesó la sien y le hizo retroceder la cabeza. Daryl rodó libre, jadeando y tosiendo con fuerza mientras se ponía de rodillas. Sus ojos se dirigieron hacia la línea de árboles. Dale se sentó desplomado contra un árbol, con la pistola temblando en sus manos ensangrentadas y aún saliendo humo del cañón. Dale se deslizó por el tronco, desplomándose de culo en la base. El revólver se le escapó de las manos temblorosas, mientras su pecho subía y bajaba con movimientos irregulares. «Dale», gritó Daryl, agarrándose el hombro mientras corría hacia él y se dejaba caer a su lado. Rick saltó del vehículo blindado, Shane se acercó con el rifle en alto, e Itachi salió del bosque tras Rick. Al cabo de un rato, se reunieron alrededor de Dale. Itachi se agachó junto a Dale mientras revisaba las heridas del anciano. Guardó silencio por un momento y luego asintió levemente. «No hay heridas graves. Sobrevivirás». Dale dejó escapar un suspiro entrecortado y se reclinó contra el árbol. Shane dio un paso adelante, lleno de rabia. «¿Qué demonios te pasaba por la cabeza cuando decidiste venir aquí?» Shane, el tono de Rick lo interrumpió. «Ahora no. Hablaremos cuando volvamos. Por ahora, aprovechamos lo que podamos y nos largamos antes de que aparezcan los caminantes». Dale tosió y les indicó que se fueran. «Váyanse. Me quedaré aquí un rato, necesito descansar». El grupo se dividió y se abrió paso por el campamento. Revolvieron bolsillos y mochilas, despojando a los muertos de todo lo que valiera la pena llevarse. «Ten cuidado», murmuró Daryl. «Algunos podrían hacerse los muertos. Y asegúrate de que les disparen en la cabeza». Shane frunció el ceño y lo miró. «Entiendo la primera parte, pero ¿por qué la cabeza?» Daryl gruñó sin levantar la vista. «Cállate y hazlo». Shane se quejó, pero se agachó y comenzó a sacar cuchillos, municiones y raciones de los cadáveres. Rick se movió más despacio, observando a Daryl mientras trabajaba. Luego, levantó la vista hacia Itachi. Los dos hombres intercambiaron una mirada antes de que Rick fuera a ayudar. Itachi se acercó a Daryl. «¿Cómo está el hombro?» Daryl resopló, la sangre manando por la manga rota. «He tenido peores. Sobreviviré». Itachi asintió levemente. «Metan todas las armas en el vehículo blindado. Nos lo llevamos». Apilaron rifles y municiones en el vehículo blindado, cargaron gasolina en bidones de repuesto y metieron el resto en bolsas. Por un tiempo, todo estuvo en silencio, solo los cuatro se movían en sincronía para despojar al campamento de cualquier cosa valiosa. Entonces un grito rompió el silencio. «Valle». Corrieron de regreso hacia Dale. Dale se retorcía, con la pistola aún en la mano. El cadáver de Randall estaba encima de él, con los dientes clavados en el hombro. El rostro del anciano se retorcía de dolor mientras la sangre le salpicaba la manga. Itachi inmediatamente sacó un kunai y lo arrojó al cráneo de Randall con un ruido sordo. Corrieron hacia él. Dale estaba pálido como la ceniza, con el rostro ensangrentado cubierto de sudor. Todo su cuerpo temblaba por la conmoción y el dolor que lo desgarraba.
Rick empezó a caminar en círculos, tirándose del pelo con las manos. No. No sabía qué hacer, no sabía cómo detenerlo. Incluso Itachi se quedó quieto, simplemente observando la herida en el hombro de Tale sin moverse. Daryl se movió lentamente. Arrancó la pistola del cinturón de Shane. El peso casi le arrastraba. La levantó, con los brazos temblorosos, y el cañón apuntando a Dale. Dale le dedicó una sonrisa débil y rota. No te preocupes, hijo, ya no hay lugar para gente como yo en el mundo. Daryl apretó la mandíbula. Su dedo se tensó. Gracias. Su mirada vaciló, solo por un instante. Y lo siento. El disparo atravesó el campamento y resonó entre los árboles. Muchas gracias a todos por el apoyo. Más de 700. Ahora, un poco sobre el capítulo. Este capítulo me llevó mucho más tiempo del que pensaba y aproximadamente 10 horas para terminarlo. XD no quería que los enemigos parecieran genéricos, como el malo número 1 y el malo número 2. Quería que tuvieran personalidades y rasgos, que se sintieran vivos y reales, no solo cuerpos sin rostro para que el MC los aplastara. ¿Podría Itachi haberlo hecho solo? Sí. Pero no quería que los eliminara a todos y acabara con todo. Por eso hice la pelea más táctica, con cada personaje teniendo su propio rol en la toma del campamento como equipo. Este capítulo fue contado desde la perspectiva del grupo de Randall para mostrar lo aterrador que es enfrentarse a alguien como Itachi como líder, y lo rápido que se desmoronaron. Por último, Dale quería que muriera a manos de Randall para cerrar el círculo. Como una vez intentó salvar una vida, y esa misma vida terminó quitándole la suya. Cuéntame qué te pareció en los comentarios. ¿Disfrutaste las escenas de acción? Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.